Muchas veces aprendemos más por ausencia que por presencia. Porque decimos, pero es que a mí me pegó, pero es que no estuvo, pero es que me abandonó, pero es que me traicionó, pero es que me... Imagínate todo lo que te enseñó por ausencia. Pero nunca lo vemos así tampoco. Sino que nada Si lo más... vemos del victimismo. No me dio. Pero que sí te dio. Te dio la oportunidad de elegir un hombre, un caballero, alguien diferente, alguien que no tenga adicciones, que te respete. Te dio la oportunidad de decidir. Mamá decidió quedarse con papá en una relación disfuncional y yo decidí divorciarme. Me enseñó a decidir. Por ausencia me enseñó a decidir. Por ausencia aprendí que si un hombre no me respeta, entonces no. Por ausencia. Con dolor lo aprendí, pero lo aprendí. Y hoy yo tengo una vida diferente. Como las mujeres dicen, mi esposo me ayuda mucho. No, él no te ayuda. Él es un hombre funcional que hace cosas en su casa. Él me ayuda mucho con el bebé. No, él no te ayuda con el bebé. Él es un hombre funcional que está ayudando a la casa, al bebé. ¿Cuándo te ayuda? Cuando te hace un masaje, cuando te lleva el té, cuando te lleva el café, cuando te hace el desayuno. Ahí sí es personal. Bienvenidos a En Contraste, el podcast donde exploramos las historias que nos definen, el crecimiento que nos transforma y la conexión que nos une. Aquí, cada experiencia es un puente hacia el entendimiento y cada paso nos lleva a una mejor conciencia. En cada episodio nos sumergimos en reflexiones, cuestionamientos y celebraciones de lo que nos hace humanos. Juntos reunimos recursos y herramientas para elevarnos hacia nuestra mejor versión. Yo soy Mariale y gracias por estar. Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, donde sea que en este momento tengas la oportunidad de escucharnos y darme un espacio de tu tiempo para poder conectar con historias y con experiencias que nos pueden ilustrar con recursos y herramientas esenciales e importantes para el crecimiento personal y profesional. Yo soy Mariale y como siempre es un placer poder estar en Contraste, este proyecto que ya nació desde noviembre del 2023 y en este momento se encuentra en su segunda temporada, tratando de elevarlo, de darle vida cada vez que sea necesario, conociendo el proyecto, elevando, trayendo personas que poco a poco van dándole identidad y propósito y sentido a cada día que nos conectamos, cada domingo. Ya les he contado en muchas oportunidades que tiendo a traer invitados con los que conecto, que quizás nunca he hablado con ellos, no los conozco, sin embargo, algo hizo que a mí me diera la intención, las ganas de conversar, porque siento que hay mucho material allí que puede ayudarnos, sobre todo a mí. Yo les he contado que este proyecto me nutre específicamente a mí, es una voz que estaba buscando hace mucho tiempo y que a través de cada invitado logro identificar esas palabras o esas historias o esos relatos que para mí estaban desconocidos, que estaban como inertes, muertos, en un espacio que yo no conocía de tanto andar en Fórmula 1. Entonces, bueno, este reencuentro con las historias de los demás, empatizar y reconstruir el rompecabezas de la mía ha sido una experiencia enriquecedora y que, bueno, si tú supieras lo mucho que lo disfruto, entenderían por qué cada vez que me conecto es como que si fuese la primera vez que hiciera el podcast. Así que yo quiero darle la bienvenida el día de hoy a una persona que escuché en una entrevista y tuve la oportunidad de interactuar con ella haciéndole preguntas para conocer un poco más de qué se trataba este tema de la sanación del niño interno, de sanar a papá y mamá. Eso me pareció... hoy estaba, antes de grabar, con el corazón acelerado, pensando cómo iba a ser para yo guiar este programa, esta entrevista, sin identificarme a fuerza con todo lo que ella nos va a contar, porque la escuché en alguna oportunidad y súper conectadísima que no pude hasta que terminó la entrevista. Y de ahí salí directo a hacer cambios, según lo que ella ha explicado, para poder tener una mejor relación, sobre todo con mis hijos. Entonces yo quiero darle la bienvenida al día de hoy a Erika López Vargas, quien se encuentra en Costa Rica y que de profesión se dedicó a la comunicación y actualmente hace fotografía, temas visuales. Sin embargo, quiero descubrir el día de hoy qué fue lo que le hizo a ella dedicarse a esta parte de sanación, que lo hace con tanta pasión y con tanto conocimiento que yo creo que hoy les va a impregnar de la necesidad de saber más sobre esto. Así que hoy quiero darte la bienvenida y agradecerte mucho haber aceptado la oportunidad de grabar un episodio para este proyecto Tu Podcast en Contraste. Bienvenida. Ay, muchas gracias. Gracias a todos. Saludos desde Costa Rica. Es un placer para mí estar aquí y compartir un poquito con ustedes. Sí, bueno,
sabes que este proyecto ya es la segunda temporada y hay algo que lo ha mantenido o que he tratado de mantener como esencia, como un sentido, es lograr hablar con el ser humano primero. Es decir, yo quiero conocer con quién hablo para poder yo entender su historia y por qué hace lo que hace actualmente y cómo esas experiencias de vida que has tenido, que te han creado tu identidad, pueden estar ligadas o no a eso que haces en este momento. Es decir, yo pasé mucho tiempo en el hacer, muchísimo tiempo donde solo me identificaba con el hacer, y cuando intenté conocer quién era, no tenía idea, tenía que empezar a preguntar quizás a esa niña interna que tuvo un reencuentro maravilloso, ya entenderé si fue eso lo que tuve o no, pero que logró incluso estar el día de hoy donde estoy, cuando yo no tenía ni redes sociales, no tomaba fotos, no tenía videos, no tenía ninguna exposición, no me gustaba. Y fue ese reencuentro de sentarme con esa niña y entender que eso que ella hacía en ese momento era posible hacerlo hoy después de los 40 años. Entonces, ay, qué bonito. Bueno, yo soy una soñadora, me considero como una Indiana Jones, ¿verdad? Ese era mi personaje. Yo siempre fui una buscadora de algo que no sabía qué era. Yo buscaba aquí, allá, busqué en parejas, busqué en amigos, busqué en casas de mis amigos, busqué, y había algo que yo estaba buscando que no sabía qué era. Y era pertenecer. Entonces, la vida siempre me llevó como a esa búsqueda y yo decía, ¿qué es lo que yo estoy buscando? Yo no sé qué es lo que estoy buscando. Y pasaron muchos años y yo seguí buscando, no sabía qué. Yo soy comunicadora de profesión, como decía Mariale, y lo que yo hago es comunicar por medio de los sentidos, ¿verdad? Y me gusta lo que hago. Sin embargo, sentía que seguía buscando, había algo más. Creo que fue en el 2014 que yo entré en un proceso de ¿cómo se llama esto? Me bloqueé, o sea, un bloqueo creativo. Ahí fue donde empezó todo. Yo recuerdo tener familias frente a mí, preciosas, hermosas para fotografiar, y yo no sabía qué ponerlas a hacer. Recuerdo que me contrataban un logo y yo no sabía qué hacer. Me contrataban un diseño y a mí no se me ocurría nada. Y entonces yo dije, estoy en problemas porque yo trabajo con creatividad, yo trabajo creando, yo soy creadora de contenido y no se me ocurría qué hacer. Entonces busqué, le conté a una amiga, yo me sentía muy triste y una amiga me dijo que iba a venir un muchacho guatemalteco que iba a dar unos talleres de creatividad y yo fui a esos talleres de creatividad pensando que mi bloqueo era creativo, que era 100% profesional el asunto. Cuando estuve ahí me di cuenta de un montón de cosas, nunca había visualizado, nunca había hecho meditaciones, nunca había hecho respiración consciente, o sea, no había hecho un montón de cosas y yo me enamoré de todo esto. Recuerdo que él habló de varios pensadores, yo anoté los nombres de todos, llegué a mi casa, empecé a buscar en YouTube y me encontré una serie de información y de cosas preciosas, a mí se me abrió un mundo de conocimiento. Entonces ahí fue como yo conecté con todo esto. Y lo que yo pensaba que era un bloqueo creativo, era un bloqueo en Erika. Erika estaba bloqueada en todas las áreas, no tenía un área que no estuviera bien. Entonces, yo siempre digo que si en la rueda de la vida hubiera un rubro que dice el orden y limpieza, ese lo tendría de 10, pero los demás estaban de 0, ¿verdad? Entonces, cuando usted se da cuenta, cuando usted siempre ha vivido así, usted cree que eso es normal. Cuando usted se da cuenta que así como usted vive no está bien, que hay otras formas, eso duele muchísimo, porque usted creía que usted vivía bien y que lo que usted sentía era bien, era normal y que todo el mundo vivía así. Entonces, eso fue como muy revelador para mí. Yo creo que el proceso de sanidad interior, en mi caso, ha sido llore. Y bueno, ha sido un proceso maravilloso. Entonces yo comencé en esto por ese bloqueo creativo, bendito bloqueo creativo que me tiene a mí aquí hoy. Y cuando estás ahí empiezas a conectar con tanta información, con tantos libros, con tantos autores, con tantas cosas, tantos recursos. Empecé a capacitarme mucho en toda esta área. Y mi especialidad es el niño interior porque yo tuve que ir al niño interior a ver qué era lo que me había pasado, porque estaba tan bloqueada. Yo recuerdo cuando estaba en el colegio, posiblemente tenía 16 años, yo recuerdo estar en mi cama y decirme qué fue lo que te pasó, por qué eras una niña tan linda, por qué tenías estos ojitos tan chispeantes, por qué eras tan dulce, por qué eras tan linda, qué fue lo que te pasó, por qué te apagaste. Y yo no tenía respuestas. Y esa pregunta me la hice muchas veces en mi vida y un día la niña me contestó. Y la niña me empezó a mostrar muchas cosas y fue un proceso muy difícil de gestionar. Pero conforme yo me fui conectando con ella, empecé a sanar. Entonces yo digo que en vez de yo rescatarla a ella me vino a rescatar a mí.
Entonces, por supuesto, yo me enamoré del proceso del niño interior y es mi fuerte, es lo que más trabajo, ¿verdad? Entonces, trabajar papá, mamá, niño interior es como mi área de expertise. Pero todo parte de mi proceso personal. O sea, yo nunca me imaginé que esto lo hace para otros, perdón. De cómo no te preocupes, de cómo lo viviste. Y me pregunto, ¿sabes qué? Esto que comentas del bloqueo, que pensaste que era profesional, porque estaba el área que estabas tú más dedicada era el área profesional, que era el área de producción. Yo decía, bueno, si esto se bloquea, yo creo que yo pienso que si empiezas a analizar, me imagino que ya lo hiciste, quizás habían otras áreas, como dices tú, todas estaban bloqueadas, pero tuvo que pasar una que te afectara de alguna forma más fuerte para que tú dijeras, pues tengo que reaccionar, porque me imagino que señales había muchas antes de eso. Solo que a esta fue que le prestaste atención. Correcto. Porque te afectaba directamente financieramente. O sea, te iban a afectar, ibas a notar la diferencia. Entonces, cuando comentabas que estabas bloqueada y que, bueno, empezaste inmediatamente me identifico, porque lo primero que uno hace fue un curso. O ¿dónde estudio? ¿Qué me falta aprender? Y se sigue llenando de aprendizaje y de cosas que hay un momento en que tú no retienes nada, pero el solo hecho de cumplir con el proceso de aprender, tú sientes que estás haciendo algo en función de la mejora así no ves resultados al momento. Te lo digo por experiencia. Entonces yo empecé, bueno, si me siento incómoda aquí, es que me falta aprender algo. Pero déjame estudiar esto entonces. Y entonces estudia, pero el mismo vacío estaba ahí. Y con esto no quiero decir que no haya que estudiar, sino hay que determinar la razón y la intención por la cual lo estás haciendo, para que tenga sentido, para que sientas como que esto es complemento de lo que yo quiero alcanzar para mí. Esto forma parte de eso que le estoy metiendo a mi saquito para conseguir ese bienestar que necesito, pero hay un momento en que se convierte en un todo. Sí. Que eso es todo lo que crees que tienes que hacer. Bueno, porque socialmente estamos como que adiestrados a todo externo, que venga de fuera, en vez de sentarse un ratito. Entonces, si tú te pones a recordar, me dices que hablaste con tu niña de 16, o en este momento conectaste con tu niña de 16 años, ¿qué puedes recordar de la infancia que tú digas ahora, lo retomé después que me encontré? O sea, ¿qué volvió de aquella Erika, niña o adolescente, qué volvió de aquella Erika que en este momento tú conservas y dices, tú puedes sentir que está esa niña contigo? Ay, la inocencia, el asombro, creo que un brillo en los ojos y la risa. Es una risa como yo tenía muchos años de no escuchar la risa y a veces cuando yo me río y se sale esa risa y yo la escucho y yo digo, ahí está, esa es lindísimo. Y ese asombro, ¿verdad? Mi niña era muy, ¿verdad? Ella se asombraba de muchas cosas y de repente un día me apagué y así crecí, así viví demasiados años. Y ahora otra vez volvió ese asombro a mí y todo no sé, a veces estoy lavando platos, tengo mucho jardín aquí alrededor de mi casa y estoy lavando platos y vuelvo a ver y yo veo el pajarito y llega y entonces el bichito y yo, otra vez el asombro, o sea, son ciertas cositas, pero es como risa, asombro, inocencia y creo que los ojos, la mirada como un brillo, como algo especial, no sé. Para mí ha sido bastante revelador el quererme mantener, yo digo que es mantenerme niña, que es quererme mantener curiosa, aunque haya visto las cosas 1,000,000 de veces. Nunca dejo de sorprenderme. Y si no me sorprendo al momento, lo fake hasta que lo make. O sea, lo hago. O sea, a mi hijo me dice algo, aunque yo no sé, ¿verdad? O sea, trato de que él vea que eso me parece interesante, aunque yo sepa de qué me está hablando. Porque también estuvo el momento donde, donde no ubicaba que eran niños. Sino que, ¿por qué te asombras de eso? Cuando mi lugar era otro. Uh-huh. Claro, pero no me identificaba en su momento, sino, para mí eso no me sorprende, porque ya yo lo pasé, ya yo sé lo que viene. Entonces, no me ubicaba en su espacio, ¿no? Y eso, cuando te das cuenta de eso, duele mucho. Porque tú dices, ¿cuántas veces repetí esto? Y coarté la curiosidad, la emoción, la intención de comunicar, el querer que me lo dijera a mí, o sea, ¿sabes? Disfrutar ese momento, porque ya eso yo lo sabía, o sea, otra cosa. Entonces, ese momentito dolió mucho, y no quiere decir que no se repita, porque uno vuelve a caer y vuelve a salir y vuelve a caer y vuelve a salir, pero es como te escuché decir, lo importante es que te diste cuenta. Sí. Y ahí vas ejerciendo los cambios. Entonces, bueno, eso te conecta a tu niña. Luego creces, estudiaste comunicación. ¿Por qué estudiaste comunicación? No sé, desde que estaba 15 años dije, voy a ser fotógrafa, y yo lo tenía súper claro. Me dijeron, vas a entrar a la universidad, a tal y tal universidad pública. No, quiero ir a esta otra pública a estudiar fotografía. Yo lo tenía súper claro. Y quería estudiar también turismo. Yo pensaba que era un complemento perfecto, fototurismo y todo bien. Entré a trabajar
cuando ya tenía la mitad de la carrera de fotografía y resulta que era un catálogo. Entonces se me abrió toda la oportunidad de entrar a trabajar en foto y diseño y yo vi la posibilidad de mezclar las dos y entré a estudiar diseño. Entonces siempre he estado como muy vinculada con el arte y yo digo que buscaba el arte como que era una persona muy cuadrada, muy inflexible y buscaba el arte como para conectar con la niña. Siempre he sentido que el arte me ha llevado, ¿verdad? Y creo que mi carrera no era el diseño, creo que mi carrera era más el mercadeo, como la publicidad, porque es lo que más hago. Sin embargo, me gusta lo que hago, pero digamos, como que a mitad de carrera yo dije, yo creo que esto no era lo mío, pero yo no sé cómo dejar las cosas botadas, entonces yo la continué y la terminé. Entonces, es vacilón porque nosotros trabajamos mucho desde el inconsciente y tomamos decisiones y vivimos desde el programa, desde los programas inconscientes. Pero entonces, si te fijas, la comunicación que vino a mi vida, o sea, yo soy comunicadora, me ha ayudado ahora en toda esta otra parte. Yo siempre he estado detrás de un lente, detrás de una cámara, detrás de una entrevista y ahora estoy de frente. Entonces tengo como todo este conocimiento para poderlo hacer. Y no digo que lo hago perfecto ni que lo hago wow, no, sino que tengo el conocimiento. Pero en realidad la profesión que eliges viene a contar qué va bien en el sistema familiar. Entonces, mi profesión, mi comunicación viene a comunicar, a contar cosas que no se contaron en mi sistema familiar, un montón de secretos familiares, un montón de cosas, es lo que yo vengo a hacer. Entonces, cuando decías antes, no sé si tu profesión está conectada con tu propósito, sí está conectada. Y también, por ejemplo, yo trabajaba antes mucho con familias, yo trabajo como la estética, trabajo lo bonito, ¿verdad? Arreglando todo esto bonito y presentando bonito. Y de alguna manera la sanidad interior es esto. Yo trabajo haciéndolo y que te veas bonita y que te guste verte bonita y te sientas bonita, como cuando te ves en una foto. Entonces pienso que sí está súper conectado con lo que yo hago. Me gustan las dos cosas, me gustan mucho las dos cosas, disfruto mucho mi trabajo. Sin embargo, yo le digo a un poder superior, si usted me ayuda en esta línea, yo me dedico solo a esto porque amo la sanidad interior, me encanta, wow. Sí, yo cuando comentaba que sí me parecía la conexión, pero yo dije, coño, me parece a mí que cuando ella logró entrar en este proceso de sanación y de dedicarse a eso, hasta la manera en trabajar, la parte técnica tuvo que haber evolucionado muchísimo. Los sentidos, el por qué estás haciendo lo que haces, lo que puedes captar a través de un lente, pudo haber cambiado, siento que se transformó o pudo haber habido una transformación luego que lograste esta sanación, lograste ver tu profesión de una manera diferente y todo lo que puedes ofrecer a través de ella, porque es una manera de contar historias maravillosas y de ofrecerle realidades a otros, ¿no? Sí. De hecho, cuando comencé en este proceso, lo que empecé a hacer fueron retratos. Quiero retratarla como ustedes. Y los retos que yo lanzaba era, véngase sin maquillar, y la que se maquilla, no se maquille, la que no se maquilla, maquíllese. O sea, de ese permiso de cambiar, de transformar. O sea, yo entré por ahí, ¿verdad? La comunicación también cambió un montón, la forma en la que me comunico ahora por medio de la publicidad es como más simple. Sí, ha cambiado, Erika, comunicadora. Si le preguntásemos si te preguntan, bueno, ¿qué significa sanando tu niña? ¿Qué significa sanar la niña interior? ¿A qué se refiere? ¿Qué podemos saber? ¿O cómo sé que lo necesito? Eso también sería otro. ¿Qué significa sanar a nuestra niña interior? ¿Y por qué eso es importante? Vamos a ver, cuando nosotros estamos pequeñitos, el niño de los 0 a los 7 años no piensa, el niño solo siente. Y todo lo que mamá y papá sienten, expresan, y el ambiente que se gestiona ahí, es lo que el niño toma como suyo. Entonces, si hay un ambiente muy tranquilo, el niño va a ser un ser tranquilo y se puede conectar con él mismo. Papá me conecta con la vida, mamá me conecta hacia adentro, hacia el ser, hacia qué es lo que yo siento. Cuando hay mucho caos, cuando hay mucha violencia, cuando hay mucha toxicidad en el sistema familiar, el niño se desconecta del ser. ¿Por qué es importante sanar el niño interior? Porque cuando empiezas a crecer, empiezas con ansiedad, empiezas con depresión, empiezas con adicciones, empiezas a querer parecerse a aquella y te quieres operar y te quieres hacer porque no encuentras quién eres, porque perdiste la ruta de quién eres. Cuando vas al niño interior recobras la esencia, cuando vas al niño interior te vuelves a conocer y conectas con ese que era. Yo puedo decir hoy que yo hoy cada vez me parezco más a mi niña interior, cada vez es más mágica como antes. Esta adulta de 41 años cada vez es más mágica, aunque se hace más vieja,
se conecta más con la niña y me conozco más. El proceso de la sanidad interior es el proceso del autoconocimiento. La niña interior es la mente subconsciente, es el cuerpo también. Entonces, si yo te pregunto ahorita, ¿cómo te sientes? ¿Qué 3 emociones me puedes decir que has tenido en el día? La gente no sabe. Y la gente dice, bien, pero de repente dice, bueno, no, es que ayer me peleé con mi esposo y nos agarramos horrible. Entonces, ¿por qué dices que estás bien? Porque estás en automático, porque no estás sabiendo qué sientes. Cuando conectas con la niña es cuando estás en la esencia. Entonces, para mí es importantísimo porque cada vez que yo tengo algún dolor en el cuerpo, en vez de agarrar una pastilla y callar mi cuerpo con una pastilla, yo le pregunto a mi cuerpo, cabeza, ¿por qué está doliendo? ¿Qué pasa? Y el cuerpo me dice. Entonces yo ya no necesito pastillas, ya no necesito nada, porque tengo una comunicación con el cuerpo. Pero para ir a eso tienes que volver allá atrás. Y cuando dicen con una niña interior, significa ese periodo de los 0 a 7 años. O sea, ¿a quién vamos a encontrar? Porque cuando digo niña, es cuando uno piensa en niña, dice, bueno, no tiene conocimiento, no tiene experiencia, pero otra vez nos vamos a la parte de madurez y evolutiva que no debería ser esta esencia, sino a pesar de que aprendo lo que aprendo y que crezco, como profesional, lo que sea, hay algo, hay un purito allí que significa ser yo, ¿no? Me imagino que eso te refieres, porque tú dices, conectar con tu niña interna, estoy tratando de identificar en qué parte de mi vida estaba esa niña interna, o sea, cómo ser, en qué momento, en cuál de esos momentos era yo. ¿Cuándo se pierde esa inocencia, esa cuando te ríes, cuando eres una niña y te ríes y te dices, cállese. Cuando estás sentada así y te dices, las niñas se sientan así, ahí empiezas a ser castrada. Cuando dijiste algo, es que no sé dónde pongo este moco, ya no cabes en la conversación. Y los niños se estorban en algún momento, y los niños se tienen que ir para allá con los niños, o para afuera, o para el patio, o para el cuarto. Llega un momento donde el niño no cabe y el niño empieza a reprimirse. Cuando entra a la escuela y resulta que tiene un sistema de aprendizaje diferente al de los demás, o es diestro, o es, ¿verdad? Ya no cabe. Entonces, cuando esto pasa, o tal vez tiene el pelo así, afro, y entonces ya no cabe con todos los lacios, o es blanca y todos son negritos, entonces ya no cabe. Ahí es donde el niño empieza a reprimirse. Entonces, cuando conectamos con él, le decimos, con él o con ella, si yo soy un hombre, yo tengo un niño interior, si eres mujer, tienes una niña interior. Entonces empiezo a conectar con ella y decirle, eso que creías no es tuyo, es de papá y de mamá, son las creencias de los maestros, de los abuelos, de los tíos, de los cuidadores o de mamá y de papá. Entonces yo la vengo a rescatar y le vengo a mostrar que ella sí es suficiente. Muchas veces se nos condiciona el amor, por ejemplo, si se come la comida la quiero, pero si no se la come no la quiero. Si se saca buena nota, entonces tal cosa, pero si no lo hace, entonces tal otra. Condicionamos el amor, se nos es tan condicionado que luego nos lo condicionamos a nosotros mismos. Entonces, fácil es amarme cuando yo tengo éxito, y qué difícil es amarme cuando yo hago algo mal, cuando yo me peleo contigo y te trato mal, qué difícil es amarme. Pero justamente en ese momento es cuando la niña necesita sentir que el amor es incondicional, porque es que era así, el amor era incondicional, pero en algún momento de la infancia se le fue condicionado por sus acciones. Ya usted está, como siempre, diciendo lo que no tiene que decir. Fue condicionada. Fue casi inconsciente, porque quizás tú no puedes recordar que eso pasó, porque es una edad muy temprana. Ajá. Fueron cosas que y como tú decías, la hemos normalizado, porque tú me comentas eso y lo puedes conversar en la medida que tú, o sea, sino que las cosas que se vienen a la mente dentro de mi desconocimiento, porque cuando tratas de romper estas cosas, entra una deslealtad total, donde papá y mamá, ¿y qué le pasó a mi hija? Y ya no es la misma, ¿y qué te pasa? Y tú no eras así. Entonces tú tratas de romper. Para mí era literal sacarme un traje, o sea, era como que tenía un yeso puesto, una armadura, y cuando empecé a soltar eso, simultáneo a eso era como que qué bien, que pareces, o sea, había comentarios de mi mamá y mi papá, o sea, como, qué bueno que te pareces tanto a aquella niña, ¿sabes? Aquella que uno hablaba con ella y todo el tiempo le decía algo y lo que quería era hacer tal cosa, pero al mismo tiempo había como un encuentro de, la desconozco. Esta no es la misma. Entonces era como cuestionarse la paternidad, o si lo que habían hecho estaba bien, o si yo estaba siendo ofensiva ante lo que había recibido, ¿sabes? Y dijiste algo súper importante, porque nosotros buscamos inconscientemente pertenecer, y cuando pensamos a cambiar,
ya no pertenecemos o nos da miedo no pertenecer. Nos da miedo no pertenecer porque, como lo dijiste, es como soltar estas lealtades, ¿verdad? Esto es lo que piensa mamá de las mujeres, esto es lo que piensa papá de los hombres, pero yo quiero pensar esto otro de las mujeres y de los hombres. De alguna manera sentimos como, uy, qué desleales vamos a ser. Pero no, nos damos cuenta que el amor de papá y de mamá es incondicional, que siempre están aquí, que son parte de nosotros, que están en nuestras células y que podemos hacerlo diferente. Pero eso hay que contárselo a la niña, eso hay que contárselo a la adulta. Hay que entenderlo, hacer una introspección, entender, yo puedo hacerlo diferente a mis ancestros y ellos siempre van a estar en mí porque vienen en mis células, vienen en mi ADN ellos, ¿verdad? Pero ese es el temor, no pertenecer precisamente. Pero cuando tú haces eso, o sea, te estoy hablando de, yo como que te estoy hablando de etapas que he pasado en los últimos 2 años, pero que no tenían nombre. O sea, yo no sabía qué estaba pasando. Yo sabía que yo tenía la sensación de que tenía que salir de algún sitio, pero yo no sabía para dónde iba, ni si eso que estaba dejando estaba bien. Entonces, cuando tú empiezas esos cambios que son como, es una fuerza mayor que te ala, que te invita a hacer algo, que te hace reír. O sea, yo ahorita me sonrío y entonces, no sé. O sea, puedo estar muy mal, pero no sé, pongo a bailar. Y es una conexión porque eso es lo que hacía yo. Como te digo, no sé cuál es el nombre de lo que estoy haciendo, pero sé que me hace bien, entonces lo sigo haciendo. Entonces, cuando hablas de la lealtad, tú muestras el cambio y es difícil despegarte. O sea, hubo un momento, wow, yo sí, mamá ve esto, hubo un momento en que atiendes el teléfono y tú tratas de recibir, de darle permiso a que esa niña que está ya malcriada, que es mi mamá, suelte todo lo que tengas que decir. Y yo soy receptora, pero cuando yo no sabía canalizar eso, en la medida en que ahora lo puedo hacer, que no quiere decir que sea al 100%, terminaba con dolor de cabeza, drenada, agotada, cansada, sin sueño, solamente de recibir, pensando que esa era mi responsabilidad. O sea, yo tengo que escucharlo porque imagínate, todo lo que ha hecho por mí, tengo que aceptar lo que está pasando. Entonces, ¿cuáles son esas señales? Primero, ¿cuáles son esas señales de la niña interior que necesita atención? Que tú dices, aquí hay algo que debe ser atendido. Y cómo influyen nuestras heridas paternas y maternas en nuestra vida adulta. Okay. Cuando escuchamos a los adultos hablar de fobias y de miedos, tengo miedo a la oscuridad, tengo miedo de estar sola, tengo miedo de ser abandonada, tengo miedos, eso son miedos de la niña. Cuando, ¿cómo me preguntaste ahora de papá y de mamá? Sí, cómo nuestras heridas paternas y maternas, cómo sabemos que tenemos esas heridas que están muy ligadas a mantener una creencia, algo que como que tenemos que hacer de cierta forma para pertenecer, así como tú decías. Y cómo eso que no hemos curado, o sea, cuando hay señales de que la niña necesita una atención o una ayuda y no atendemos eso, ¿cuáles son el impacto que puede tener esas heridas maternas y paternas dentro de tu etapa adulta? Es que, digamos, cuando nosotros vamos creciendo, si vamos, a ver, yo tengo 41 años, pero podría tener 5 años emocionalmente hablando. Entonces, cuando nosotros tenemos herida paterna, herida materna, cuando tenemos el niño interior herido, crecemos en edad, pero no crecemos emocionalmente. Está desfasado. Entonces, cuando tenemos relaciones con una pareja, el jefe, compañeros de trabajo, vecinos y amigos, tendemos a comportarnos como niños emocionales. Cuando hacemos berrinche, cuando hacemos rabieta, cuando gritamos y tiramos y despedazamos y puteamos, ahí es el niño es el que hace la rabieta, no está manejando nuestra vida el adulto, sino el niño. Okay. Cuando nos damos cuenta, cuando se hace esto un caos peor, cuando somos papás o cuando tenemos pareja, porque cuando tenemos pareja nos tomamos todo personalmente. Nos cuesta, nos volvemos celosos, posesivos, nos volvemos vengativos, nos volvemos envidiosos porque ¿por qué no? ¿Y por qué? ¿Verdad? Todos esos son comportamientos o son señales heridas de infancia allá atrás. ¿Y cómo llegamos nosotros a mantener una relación? Porque yo recuerdo que yo le decía, hubo un momento en que esto era un problema, porque cuando tú te casas, pues tú dices, bueno, ¿cuál crianza era la adecuada? No es que en mi casa lo hacían así, por ejemplo. Entonces, pero no, es que en mi casa se hacía de otra manera. En mi casa todo el tiempo mamá y papá trabajaban. En el caso de mi esposo, su mamá estaba en su casa. Entonces, había un encuentro ahí donde yo me soñaba trabajando y mis hijos los veo en la noche cuando regresen y su sueño era, su mamá está siempre con su hijo. Entonces, hubo un momento en que yo me senté y dije,
vamos a hacer una cosa, no hacemos ni lo tuyo ni lo mío. Correcto. Vamos a negociar. ¿Qué de lo tuyo sirve y qué de lo mío sirve que se pueda moldar? Vamos a crear uno nuevo, pues. Vamos a empezar a crear uno nuevo. Por eso digo, no sé qué significaba eso hace 18 años atrás, pero cuando yo vi que había este enfrentamiento, que yo iba para algún sitio y habíamos que cambiar, tenemos que volver a transformarnos. Si iba para mi casa era una forma, si iba para la casa era otra, había que estar como en postura todo el tiempo para complacer y poder pertenecer a la situación y ser lo esperado. Eso tiene algo que ver con heridas de niña interna. Tiene que ver mucho con lealtad. Oiga la historia. Dicen que había una vez una familia que tenía un pescado que todas las navidades lo hacía. Era un pescado, era un platillo muy especial. Y entonces cuando lo estaban preparando, lo estaban adobando, le cortaban la colita y lo metían a hornear. Entonces pasó la receta de bisabuela, abuela, mamá, nieta, bisnieta. Y todo el tiempo le cortaban la colita al pescado y lo metían a hornear. Entonces una vez, el esposo de la nieta le dice, ¿por qué le cortas la colita? Si la colita asada es riquísima. Ay, no, eso sabe feo. Y entonces él se cuestionó, ¿por qué va a saber fea la colita? ¿Y por qué va a saber rico todo el otro pescado? Entonces dice que ella se quedó pensando, no sé. Entonces llamó a la mamá y la mamá le dijo, no, porque mi mamá lo hacía así. Entonces ella llamó a la abuela. Abuela, ¿por qué le quitamos la colita al pescado? No sé, porque mi mamá lo hacía así. Entonces llama a la bisabuela y le dice, ay mamita, porque yo tenía un Pyrex muy pequeñito y no cabía la colita. Entonces yo ahora tengo un Pyrex grande, pero le sigo cortando la colita porque alguien me dijo que es así, o porque yo vi que se hacía así, y nunca nos cuestionamos si esto se siente bien para mí, si esto se siente cómodo para mí. En su caso con su esposo, es que hay que hacerlo así, no hay que hacerlo así, no hay que hacerlo así, y por dicha llegaron a este acuerdo, porque por eso las familias se divorcian, o sea, porque no tiene que ser así, y más si hay suegros posesivos o suegros metiches que se meten y no se tiene que hacer así, porque yo tengo 40 años de hacerlo así. O sea, no dieron espacio a esta pareja que tiene un Pyrex más grande para que piense, ¿y cómo lo queremos hacer nosotros? ¿Cómo lo queremos negociar nosotros? Tengo amigos que bañan los chiquitos en la noche porque dice, los bañábamos en el día y durábamos mucho, nos peleábamos. Entonces dijimos, mejor los bañamos en la noche. Yo los bañaba en el día, ellos en la noche, y eso está bien. Tengo amigos que dicen, nosotros no comemos arroz porque el arroz tal cosa, solo comemos tal otro y tal otro. O sea, ¿cuál es mi forma? ¿Cómo lo quiero hacer con mi pareja? ¿Verdad? Pero para eso yo tengo que atreverme a hacerlo diferente y entender que tengo el permiso de hacerlo diferente. Y qué bonito cuando yo puedo comunicárselo a mi pareja y juntos podemos decir, con colita o sin colita, en Pyrex o no, ¿cómo? O de repente no queremos pescado, queremos chancho, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Verdad? ¿Y cómo logras, cuál sería el proceso para desprenderte? Porque escuché también algo importantísimo que decía que una cosa era aceptar, eran diferentes los dos temas, por acá lo noté, que era aceptar las situaciones para romper con la lealtad. O sea, ¿cómo logras a ese momento donde logras, cuál es el proceso para romper esa lealtad con el menor impacto doloroso posible al entorno, ni siquiera a ti? Porque mira lo que sucede. Yo estoy aprendiendo a eso, a consultarle a mi curso. Esto no me está haciendo bien. ¿Por qué esto me está acelerando así? Si esto no me hace bien, pues renuncio a eso. Y si la persona quiere saber por qué lo estoy haciendo, se lo digo. Y si no, pues, o sea, me tengo que buscar la manera de yo sentirme bien. Pero también existe el momento de cuando estás tratando de escuchar, wow, es como una sensación que tú te provocas. Mejor no. mejor no me escucho ahorita, mejor después. O mejor siento hasta ahorita y después, yo lo siento mucho en el estómago. Entonces, lo siento ahorita, pero cuando ya estás sintiendo mucho, lo paro y hago otra cosa. ¿Sabes? No termino de llegar a profundidad de eso porque no sé lo que hay. Okay, yo pienso que para mí la prueba es que nunca es desde el sacrificio. Ese es el termómetro. Okay. Nunca es desde el sacrificio. Y otra, ¿cómo se siente aquí? Mis decisiones, ¿cómo se sienten aquí? Hacer el pescado con la colita, ¿cómo se siente aquí? O hacerlo sin la colita, ¿cómo se siente aquí? Aunque en mi familia, aunque mis ancestros lo hagan de esta manera, ¿cómo se siente aquí? Eso es, nunca es desde el sacrificio. Y porque en la Biblia hay una parte donde dice que lo que es para ti no añade dolor ni tristeza, sino que es como en paz. Entonces nunca es desde el sacrificio, ¿verdad? Pero eso no significa que no exista esa sensación de como que del miedo por la incertidumbre de lo que va a hacer, porque a veces
uno tiene que tomar decisiones, no sé, de trabajo o algún cambio que vas a hacer y tú te sientes como que o sea, esto me gusta, esto lo siento bien, sin embargo, está como el sustico, la sensación de que, wow, esto, ¿sabes? Esa no es la que le debo prestar atención, es cuando duele, es cuando siento que lo estoy haciendo porque tengo que, o debo Bueno, es que siempre va a haber un poquito de miedo en nuestras vidas, porque el miedo lo que viene a decirme es que soy humana y el miedo lo que busca es protegerme. Simplemente a veces caemos tanto en miedo que no podemos accionar, nos paralizamos. Entonces, es decir, tengo mucho miedo de esto, pero lo voy a hacer. Tengo miedo de esta entrevista, pero lo voy a hacer con miedo. Vamos a ver cómo me va. Pero si a esto le sumo, princesa, estamos juntas en esto, nos va a ir muy bien. Aunque tenga miedo, lo hago. Es diferente. Entonces vas a cambiar de trabajo, vas a cambiar de país, te fuiste de Venezuela a Estados Unidos, eso dio miedo. Pero lo hiciste con miedo. A ver cómo sale. Y te piensas, lo peor que me podría pasar es que me tengo que devolver. Pero lo hiciste y algún resultado diferente obtuviste. Fue retador al principio quizás, pero ya te acomodaste. Pero tuve miedo, no significa que no tengo miedo. Siempre vamos a tener miedo porque el miedo busca protegernos. Hay que recordar que el cerebro siempre busca mantenernos vivos y cuerdos. Vivos y cuerdos, siempre. Entonces el miedo es como esta alerta de, hey, cuidado, porque luego viene un bicho, porque luego, ¿verdad? Porque es como muy primitiva esta emoción. Entonces es hacer las cosas con miedo, pero sin sacrificio. Entonces, por ejemplo, si me dices, es que vieras que estoy enferma, y entonces yo podría pensar en que te voy a ir a visitar, pero porque me nace, no porque me cargas, porque quiero ayudarte, no porque es mi responsabilidad. ¿Cuándo caería yo en alguna codependencia o así? Cuando no pude ni desayunar ni almorzar porque estaba haciéndole su comida, pero es que tenía que ir a dejar a mis hijos, pero es que ya empiezo a entrar en sacrificio. Y en sacrificio, entonces después, yo sí, te fui a ver, te llevé la comida, pero cuando dices, uy, le faltó sal, ven, no lo hubiera traído porque yo ni siquiera he almorzado, porque como un sacrificio, yo estoy esperando que me digas gracias. Entonces es sin sacrificio para que yo siempre lo pueda hacer desde la generosidad, desde el amor, pero primero me atiendo yo. Primero yo voy a desayunar, primero yo voy a cubrir mis necesidades y luego voy a servir a otros. ¿Cómo lo hemos hecho nosotros, Mariale? Todo al revés. Primero otros y yo me quedé sin nada. Así es. Entonces surge primero, o sea, porque como lo estás planteando es soltar la expectativa. Es que la expectativa es de la niña. La expectativa básicamente. Porque sí, mira, en la maternidad, esto es una prueba de fuego en la maternidad, ¿sabes? Sí. Esto que estás diciendo es una prueba de fuego porque yo sí he repetido, tengo que reconocerlo, yo sí he repetido eso cuando me dicen, es que se me olvidó, se te olvidó y ahora ¿en qué tiempo voy a comer? No me da tiempo de cenar, ¿sabes? Sí, y esa que está hablando la niña, el reproche, de la falta de reconocimiento. Sí. A mí me pasó con mis hijos, sobre todo con el mayor, que, bueno, hacíamos la tarea juntos, la tenía lista, la tenía en el bulto, agarraba el bulto, se iba para la escuela, yo lo iba a dejar a la escuela, y cuando llegaba a la escuela me llamaba, dejé la tarea, y yo, tal vez ya me había servido el almuerzo, y yo así, y salí en carrera a dejarle la tarea. Lo hizo 3 veces, y en una yo dije, esto no se siente bien, sin tener toda esta información que tengo hoy, porque eso hace muchos años, mi hijo ahorita tiene 10, eso pasó como a los 7 años de él, y yo dije, es que esto no se siente bien, esto se siente mal, es que él debería llevársela, es que estaba lista, es que estaba a la par, es que nada más es de echarle al bulto, o sea, muchas cosas. Y un día le dije, hoy es la última vez que te llevo la tarea, porque es tu responsabilidad llevarte la tarea. Y recuerdo que una 4ª vez estaba ya por almorzar, dejé la tarea y yo me quedé así y le dije, no se la puedo llevar, lo siento, usted tiene que aprender. Y no se la llevé y ese día me sentí la peor mamá de todas, pero adivine qué pasó. No se le volvió a olvidar. Sí, me pasó algo. Pero entonces el límite no se lo puse yo a él, el límite me lo puse yo a mí misma. Ok. Porque si lo hubieses hecho otra vez desde el sacrificio, por cumplir con... Porque es que tengo que ser una mamá buena, porque sí. La sociedad dice que la mamá de los hijos tiene que ser muy buena, aunque yo no me pueda poner ni crema, ni me lave los dientes, ni me haya podido poner ni los calzones. No tiene que ser desde el sacrificio, tiene que ser desde el amor. Más que todo las mamás se muy metido aquí, que los hijos son de la mujer, que la mujer buena se sacrifica y se quita el pan de la boca. No tiene que ser así. Yo hice un trabajo en el hogar de ancianos Santiago Crespo en Alajuela, Costa Rica, y me vi
con muchos hombres que están súper bien mentalmente, físicamente, y están ahí sentados de pierna cruzada, cantan, bailan, se ríen, y las mujeres todas tienen demencia senil. Eso tiene que tener algo de trasfondo. Wow. Ellos se cuidan más, ellos son más egoístas, ellos se paran, ellos están enfocados en la tarea, ellos hacen una cosa y descansan, nosotras no. Entonces algo estamos haciendo mal las mujeres, demasiado sacrificio, demasiado, que entonces no tenemos ni tiempo para ir al dentista, pero no tenemos tiempo para revisarnos los ojos, pero tampoco podemos ir a hacernos el Papa Nicolau, pero entonces, o sea, ni la mamografía, pero tampoco. Por eso las reacciones, cuando ya uno que, y yo que hago tanto por ti, mira que yo, por esto. Desde el sacrificio, y desde el sacrificio todo pesa. Pero dejarlo de ser desde el sacrificio significa llegar a este momento que me parece genial, es, no te estoy dejando de hacer las cosas a ti, estoy haciéndome un favor a mí. Me estoy haciendo por mí. Pero también te estoy haciendo un favor, porque si yo no hubiera hecho eso con mi hijo, que tenía en ese momento 7, 8 años, posiblemente ahorita que está en la universidad yo tendría que seguir yéndole a dejar las cosas a la universidad. Pero de alguna manera ese stop que yo puse ahí, a él le dijo, ay no, con mami no se juega, voy a tener que echarlo bien. Y ya te digo, nunca más se le volvió a olvidar ninguna tarea. Y solo le dijiste. O sea que simplemente lo asuman porque existe la opción, pero exactamente, es uno quien tiene que poner el límite, porque ellos se van a adaptar a eso, pero mientras tú les sigas dando, ellos van a seguir tomando esa frase que dice, yo no tengo que hacer por ti lo que eres capaz de hacer por ti mismo, no tengo que hacerlo por ti. Ahora, si estamos hablando de un bebé que no habla, que no camina, que usa pañal y que toma chupón, es otra cosa, ¿verdad? Pero si estamos hablando de un niño que ya tiene más de 8 años, o un niño, o un muchachito, un niño que tiene más de 12 años, o un adolescente que ya tiene más de 16 años, o un adulto que ya tiene más de 20 años, no tengo que hacer por ti lo que puedes hacer por ti mismo. Okay. ¿Y cómo? Ahora, otra cosa importante, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? La pregunta es, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué todos lo hacemos? ¿Y por qué caemos en conductas codependientes? ¿Y por qué sufrimos? ¿Y por qué vivimos tan estresados? ¿Y por qué le queremos resolver la vida a los demás? Porque nosotros estamos carentes de un montón de necesidades básicas que tiene el ser humano en la infancia. El conocimiento, el reconocimiento, el valor. Entonces, como se nos fue negado todo esto, porque papá y mamá tenían poquitos recursos posiblemente para darnos, entonces quedamos tan carentes que hoy yo me sacrifico para que me ames. Sí. Y lo hago desde el sacrificio porque no quiero que me abandones. Entonces toca ahí necesidades no cubiertas, toca huella de abandono, toca heridas de infancia, toca creencias limitantes, y empezamos a vivir desde ahí. La información que los niños recibieron de los 0 a los 7 años, ahí está el adulto. Eso es. Entonces, ¿cómo hace para lidiar con la culpa de, ay, no le llevé la tarea? Ay, o sea, uno le queda una sensación de, estaré haciéndolo bien, estaré haciéndolo mal, porque, como yo digo, el rol de madre es que te vuelve máster en todo, porque las maneras en que uno tiene que ingeniarse a averiguar cómo se maneja diferentes hijos, diferentes estados de ánimo, tu estado de ánimo, tu evolución, pero esa a la vez toda atropellada con el crecimiento de tus hijos. O sea, ¿cómo haces para sentir que no está siendo egoísta, sino está siendo realista? O sea, al final esto va a ser un bienestar para todos, aunque en este momento no se vea. Esta pregunta nos la hacemos todas las mamás. ¿Cómo puedo hacer para que mis hijos sean felices? ¿Cómo puedo hacer para que mis hijos estén mejor? Todas las mamás en el mundo nos hacemos la misma pregunta, y la respuesta me la dio Louise Hay hace 15 años, 10 años, cuando yo escuché que ella dijo, si quieres hijos felices, tienes que ser una mamá feliz. Entonces, cuando yo saco tiempo para hacer una oración para mí, una meditación para mí, respiración consciente para mí, cuando descanso, soy una mamá que estoy más productiva, soy una mamá que se está nutriendo y por ende puedo nutrir a otros. Cuando yo me sacrifico, entonces estoy mal dormida, pero mal comida, pero mal todo, pero ni siquiera tengo sexo, pero es una cosa, yo no tengo capacidad de nutrirme a mí misma, menos puedo darle a otros. Entonces, y suena loco, porque algunas personas dirían, qué egoísta. No, es que ama a tu prójimo como a ti mismo, pero si yo no me amo, yo no puedo amar. Fue lo que me pasó a mí. Mis hijos tuvieron una mamá que estaba emocionalmente no disponible para ellos, porque yo estaba tan perdida de mí misma que yo no podía darle a ellos. No tengo recursos para darte. Si yo no me alimento emocionalmente, espiritualmente, no tengo recursos para darte. Hoy
Yo se los digo a ellos, hoy soy una mujer que está más llena aquí, que tengo más recursos aquí y tengo mejores cosas que darte, hablando de aquí, no estoy hablando de lo material, es aquí. Mejores consejos que darte, tengo una mejor escucha que ofrecerte, tengo mi tiempo, tengo porque estoy nutrida yo, pero nosotras, sobre todo en la maternidad, nos perdemos. Muchos divorcios, muchas situaciones se dan ahí, muchas. Y a veces el factor es el dinero y a veces no es dinero y a veces es que la mujer se desvinculó de ella misma, porque son esos pesos que tenemos sociales aquí metidos las mujeres de tantas cosas que a veces no estamos dispuestas a decir, no, yo no quiero más esto, y no nos cuestionamos si esta es mi verdad, de verdad los hijos son solo de la mujer, y el hombre ha caído en que no ha sido un buen administrador de la familia, y que se le ha delegado toda la responsabilidad a la mujer, y el hombre ha creído que el rol de él es proveedor nada más, proveedor económico, cuando es un proveedor integral. Entonces, por ejemplo, si papá y mamá, si mamá y el hijo se pelean, y el papá se va con el hijo, la mamá quedó provista. ¿Qué sería lo más recomendable? Que papá venga a hablar con la mamá, le dé un beso y le diga, mi amor, ya casi lo vamos a hablar, te amo, tranquila, tómese un bañito, recuéstese un ratito, ya vengo a apoyarte. Y se va con el hijo y le da apoyo. Entonces la mamá no se siente culpable. ¿Qué pasa? La mamá y el hijo se pelean y ¿qué dice el marido? ¿Cómo se le ocurre a usted tratar al chiquito así? ¿Qué pasó con esa mamá? ¿Quién la contiene a ella? Sí. Ajá. Entonces el chiquito ya siente que me salí con la mía. ¿Y qué pasó con mamá? Entonces, te voy a hacer un dibujo y no sé si se va a ver. Sí. Ay, aquí, me gusta hacerlo. Es la primera vez que lo voy a hacer así en una entrevista. Ok, vamos a ver. Esto es un poder superior y este es el hombre en esa administración que te estoy contando. Y aquí está la mujer. Esto no significa que el hombre es más grande que la mujer, que machismo. No, estoy hablando de estructura. Y entonces, aquí están los hijos. Cuando el hombre está conectado a un poder superior, de acuerdo al entendimiento que él tenga como poder superior, el hombre puede ser esa cabeza del hogar, puede ser ese administrador, y entonces le da contención emocional a la esposa. Y si lo hace, esta mamá en nutrición para estos hijos. Pero entonces no es solamente que el hombre dé dinero, es que me provea estabilidad, confianza, seguridad, que me chinee, que me apapache. Chineo es consentir, y entonces esta mamá está nutrida. Pero entonces hablamos, es que yo soy la que cuido a los niños, pero yo trabajo, pero estamos saliendo una vez al mes, pero yo soy la que planeo la cita, pero yo estoy a cargo de la casa, no necesariamente soy la que hago el oficio, pero sí la que contrato a la señora, pero busco la nana. Y entonces, ¿qué hace el papá? Solamente está trayendo dinero, pero es que ella también trae dinero más a todas estas otras funciones. ¿Qué está pasando con papá? No está siendo un buen administrador. Esta mujer está sobrecargada. Entonces ella no puede ser nutrición para ella misma y menos para otros. Y cuando tratas de buscarlo, bueno, las reacciones que he visto es, cuando tú tratas de, como que se predisponen a tu reacción, entonces se desaparecen y solamente se asoman por la puerta para ver si ya todo está calmado y ya pueden aparecer, pero no existe la conversación, existe cómo te sientes, o sea, realmente uno no encuentra, no sé si es el caso de todas o de muchas, pero uno no encuentra con quién conversar solo de manera de drenar, de entender que tiene una validez tu emoción, lo que tú estás sintiendo, que puede ser lógica o no, puede ser relevante o no, puede ser una niñería o no, pero existe, y entonces lo que estoy buscando es que por lo menos la escuches. Hay algo importante, y es que hombres y mujeres, más allá de tener testículos, pene, vagina y pechos, somos diferentes aquí. Tenemos estructura mental totalmente distinta. Los hombres enfocados a una tarea. El hombre está cocinando, está solo cocinando. Cuando hacemos un meme, ¿verdad? ¿En qué estás pensando? En nada. Hágale caso, él no está pensando en nada. Él tiene esa capacidad de no pensar en nada porque estructuralmente es así. Está hecho así. Y nosotras hormonales y nosotras emocionales y hormonales, ¿has visto? Yo puedo ir manejando, pero me puedo ir pintando los labios, pero le puedo meter el chupón en la boca al chiquito, pero le puedo dar la vuelta a la lavadora y puedo hacer 3 cosas más. Muchas tareas. Entonces, como somos así tan rápidas, también procesamos rápido. Por supuesto que cuando tenemos una situación de pareja, ella quiere hablarlo. Él no. Él está callado procesando. Él busca alejarse para resolver
y ella no se siente amada, ni escuchada, ni vista. Entonces, entender que más allá de genitales distintos hay aquí todo un procesador distinto y que él diga, mi amor, vea, me voy a dar 5 minutos porque necesito pensar, pero no es que te estoy abandonando, es que necesito ese tiempo para pensar. Solo eso, a ella le hace sentir amada, porque me dijo algo y yo voy a esperar. Mi amor, ¿por qué no se baña mientras yo, o se duerme un ratito mientras yo proceso un poquito y pienso, porque él necesita estar solo? Te amo, le da un besito y se va. Y entonces ella también puede tomar su tiempo porque ella necesita hablar. Ahora, nosotras a veces hemos caído en cargar al esposo con nuestras emociones. No, usted se gestiona solita. Llore, patalee, haga rabieta, grite, báñese con agua fría, corra, brinque, que se le salga la emoción para luego poder conversarlo. No. Pero hay otros que dicen, ya está vieja loca y me voy. Cuando se le pase vuelvo. ¿Qué le estoy diciendo ahí? ¿O qué me estás diciendo ahí? Que no te importa, porque nosotros lo vimos como un abandono. Depende de la herida de infancia que tengamos. Entonces es volver si queremos que esto funcione, nos tenemos que comunicar. Cada vez que tenemos una situación, me estás tocando mis heridas de infancia y te estoy tocando tus heridas de infancia y están saliendo los niños interiores a pelear, básicamente. Entonces yo le grito, entonces usted me grita, entonces yo le digo, entonces uso un golpe bajo, entonces cuento aquello que usted me contó súper íntimo y se lo echo en cara. Niños interiores peleando. Niños emocionales criando niños. Eso hemos sido. Niños emocionales criando niños. Chiquititos. La carga que tienen los niños es tremenda. Ajá. Cuando hay esa inestabilidad, los niños pierden su lugar en el sistema familiar. Entonces hay niños que son la mamá, niños que son el papá, porque papá y mamá están como hermanitos ahí peleando, entonces ellos tienen que tomar energéticamente, espiritualmente, la batuta. Pierden su lugar, dejan de recibirte la vida. Y eso nos ha pasado durante toda la existencia, porque no sabemos estas cosas, porque no hablamos de estas cosas, porque la gente, desgraciadamente, en grupos de sanación, hay 30 mujeres, 2 hombres, 15 mujeres, 1 hombre, 60 mujeres, 3 hombres. Nosotras eso te iba a preguntar, porque es cultural que romper con esos patrones, ¿no? Pero eso te iba a preguntar, ¿realmente el hombre busca sanar a un niño interior? O sea, realmente reconoce que lo que está haciendo debe bajar la guardia y entender que no es un tema de dejo de ser más hombre o dejo de identificarme con mi género o con mi sexo, sino que necesito ayuda. Okay. O sea, son pocos, ¿verdad? Y cuando estabas comentando lo de que los niños o los hijos llegan a ocupar, yo te comenté que en su momento, pienso yo, en mi criterio, yo logré ocupar inconscientemente el lugar de mamá, pero era no porque yo me sintiera la mamá, no era porque daba órdenes, no era porque tenía autoridad, no era porque se hacía lo que yo decía. Desde mi perspectiva, lo que yo entiendo que yo estaba haciendo, ahorita que lo pienso con mucha más conciencia, era como apagar fuegos para que no se hiriese a mi mamá. O sea, era lo que sea que haya que hacer, yo tapo lo que esté sucediendo con tal de que no llegue a mi mamá. Y entonces, ahorita viendo en este momento, pienso en mis 2 hijos y digo, wow, mi hija trata de hacer lo mismo. Mi hija trata me conoce tanto que solamente me ve los gestos, la mirada, las acciones, y ella sabe por dónde tiene que meterse para apagarlo de afuera, para como crear una barra de contención para que esto no le llegue a mamá. Wow. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pero mi hijo hace lo contrario. Mi hijo me recuerda que es mi hijo. Ajá. ¿Sabe? Él actúa contrario. Y ella se siente como perdida. Así como, ¿qué está pasando aquí? Pero si yo estoy molesta, él se recuerda y me dice, cárgame, tiene 8 años. Cárgame, se me monte encima, me abraza, mamá, te amo, eres mi mamá, gracias por tenerme, cosas así que yo me quedo. Pero él me recuerda, tú eres mi mamá. No es al contrario, tú eres mi mamá. Entonces, tengo esas 2 posiciones diferentes que yo digo, wow, es la misma mamá para los 2, pero la apreciación que han tenido los 2 de mí ha sido diferente. Sí, eso pasa mucho con los hijos mayores, ¿sabes? Los mayores los hemos cargado porque en alguna situación, en algún momento, le hicimos sentir a los hijos que no podíamos con esa responsabilidad. Cuando son hijos no planificados, cuando son hijos, no planificados, tal vez estábamos muy jóvenes, tal vez no hay papá, tal vez fue una aventura, tal vez así fue,
tal vez yo quería abortar, o sea, todas estas cosas que pudieron haber pasado le hacen sentir al hijo. Es como si hubiera tirado una vocecita, hay alguien que me pueda cuidar y no escucho una voz. Entonces él necesita cuidarse solo o necesita más bien cuidar a otros. Entonces cuando el papá tiene alguna adicción y ese hijo tiene que ir a rescatarlo a los bares, o cuando mamá padece depresiones y resulta que tiene que llegar de la escuela a hacer la comida porque mamá está acostada en una cama, perdió su lugar. Y bueno, tal vez en tu caso, en el mío no ha sido tan así, pero yo cuento una historia que cuando yo estaba recién separada, yo soy divorciada, cuando yo estaba recién separada, me caí en el baño y se me raspó toda la pierna así por encima, como la espinilla, y bueno, me dolía demasiado. Y entonces salí como pude del baño llorando, mi hijo andaba en el supermercado, y cuando llegó, yo así literalmente se me salió la niña, y yo hice, ¿dónde llegó yo? Yo estaba, y cuando llegó yo hice, ¡ah! Literalmente se me salió la niña, y mi hijo llegó al cuarto, ¿qué le pasó? ¿Verdad? Y entonces él se agachó y me dijo que había que comprar tal cosa y tal otra. Yo soy aquí la que manejo, yo soy aquí la mamá, ¿verdad? Y entonces yo ocupaba que alguien me asistiera. En ese momento que yo estaba toda esta situación, fue como si yo me pude salir de mí y verme, y dije, Erika, lo estás cargando. Estás cargando a tu hijo con una responsabilidad que no le corresponde. Él no es el papá, él no es el marido. Y yo me quedé así, y me acuerdo que como que me levanté y me fui renqueando y llamé a mi mamá y le pregunté qué crema me podía poner, porque, ¿verdad? No es cualquier crema para mi piel. Y entonces en la noche cuando hablamos yo le dije, quiero pedirle perdón porque lo cargué, porque le puse una responsabilidad que no le correspondía. Claro, yo estaba en un proceso muy difícil porque estaba apenas acomodándome a ser mamá sola. Entonces, pero sí sentí que me faltaba un hombre que me ayudara y que me fuera a comprar lo que ocupaba y que me asistiera, pero él tenía en ese momento 12 años. Si yo no hubiera sido consciente de eso, él sería mi papá. Wow. Porque en esas cositas le estás demostrando que no puedes ahora. No quiero que la gente piense que entonces me toca hacerla fuerte y entonces que no me van a llorar y que no me van a... No, porque yo tenía esta otra parte. Una mamá guerrera, una mamá súper fuerte, una mamá que no llora, una mamá que se divorció y no lloró, una mamá que lo llevó a terapia un año y que se demostró muy fuerte y que nunca abrió el corazón. Cuando él tenía 15 años, se jaló una torta con el carro. Y esa fue como la gota que derramó el vaso y yo me senté en la sala y lloré lo que nunca había llorado. En ese momento mis hijos vieron, no es un robot, no es Supergirl, a ella también le duele. Y se quedaron así, nunca me habían visto llorar. De ahí para acá, ahora ven una mamá que llora y que dice cómo se siente. Entonces no se trata, una cosa es cargar y otra cosa es ser honesto con cómo te sientes. Entonces yo le puedo decir a mis hijos, en este momento me siento súper mal, mi amor, déjeme solita porque necesito como llorar, me siento triste, pero no lo estoy cargando. No le estoy diciendo, no le estoy diciendo que resuelva, no le estoy diciendo que yo no puedo con esto, yo no sé para qué los tuve, o sea, los estoy cargando, no los estoy cargando, simplemente le estoy diciendo, mami es de carne y hueso y a mami le está doliendo esta situación y necesita un espacio. Cuando ya mami lo gestiona, ya puede salir. ¿Cómo se siente? No, ya me siento mejor. Es como una línea muy delgada. En todo es el equilibrio. No cargo, pero tampoco soy esa Supergirl que nada la tapa, nada la tira. No, es esa media. Siempre en la vida, todo. ¿Y cómo haces con la relación en cuanto a las responsabilidades? O sea, también creo que hay una línea muy delgada, yo teniendo hija adolescente, una línea muy delgada cuando tú tratas de darles responsabilidades de manera de educarlo, de formarlo, de prepararlo para lo que dentro de tus recursos, lo que tú crees que puede ser, prepararlos a ellos cuando tú estés solo. Yo siempre he pensado, desde que fui mamá la primera vez, pensé, si mañana me muero, quiero que mis hijos sepan qué hacer. Sí. Porque yo no desmerito la labor de padre, pero o sea, yo creo firmemente que la intuición, lo que uno desarrolla como mamá, uno ve cosas que no son fáciles de ver por los demás. Entonces, cuando yo decía, es que tengo que buscar la manera, y yo les repetía a mí, tiene que ser fuerte, desde que nació, tiene que ser fuerte, ¿sí? Desde la barriga, tiene que ser fuerte, porque yo tenía al principio problemas, tenía principio de aborto, empecé a manchar, tuve que tener reposo. Entonces, lo único que yo le repetí en la barriga es, tiene que ser fuerte, aguanta allí el tiempo que sea para poderte conocer, tiene que ser fuerte, y mira, es así.
Mi hija le cuesta mucho expresar las emociones. Ella puede estar con un dolor muy grande y ella, tengo que ser fuerte. Entonces Y ahora llega un momento y que me dice, no tomo la pastilla porque tengo que ser fuerte. no. ¿Sabes? Entonces te puedes decir, ¿cómo se llama ella? Camila. Camila, te doy permiso, te libero de este mandato que te dije. Y te doy permiso de que seas Camila. Y te doy permiso de que te rompas. Y te doy permiso de que seas vulnerable. Y te doy permiso de que hoy no puedas. Y te doy permiso de que hoy no seas fuerte. Porque sí, le pusiste un mandato muy fuerte. Entonces ahora yo no puedo fallar. Yo no puedo decir que no quiero. Yo no puedo decir que no puedo. Yo no puedo decir que estoy cansada. Porque tengo que ser fuerte. Es un mandato muy fuerte lo que le pusiste. Pero entonces no vamos a entrar en culpa, sino que vamos a... No, yo sí lo hice sin saber. Yo lo que quería era que naciera. O sea, la intención era, tienes que nacer, quédate fuerte allá adentro. Pero no era porque tienes que hacerla, sino... Pero simplemente ella lo interpretó así, porque siempre se trata de una interpretación, ¿verdad? Por ejemplo, tema de abuso sexual. Pensamos que abuso sexual es penetración, cuando abuso sexual es es muy amplio. Lo que la niña vio, lo que la niña escuchó, lo que la niña percibió. Se trata de una interpretación. Entonces, igual, pues, mamá puede, por ejemplo, yo a mis hijos les digo, los libero de todos los mandatos que yo les di. Los libero y les doy permiso de que sean lo que ustedes quieran ser. Los libero de mis expectativas. Los libero de tener una vida como la mía o como la de su papá. Tienen el permiso de ser Ana Belén y Luis Esteban. Porque lo que mamá dice es un mandato. Lo que papá dice es un mandato. Y por lealtad los hijos lo siguen. Entonces, qué bueno que ella sea fuerte. Pero Camila, tienes permiso de no ser fuerte siempre. Qué bueno que seas fuerte, pero tienes permiso de romperte a veces y decir no puedo y no quiero. Pero entonces ella, o sea, es aquí, es pura programación neurolingüística. Entonces sí podrías hablar con ella para decirle, yo te quiero contar por qué te decía que quería que se fuera fuerte. Es que tuviste problemas al principio del embarazo y yo yo quería que nacieras. Para mí es importantísimo que estés aquí, pero hoy te quiero pedir perdón porque te puse un mandato muy fuerte y porque ahora yo no quisiera que no te puedas sentir triste porque tienes que ser fuerte, que no puedas expresar porque tienes que ser perfecta porque tienes que ser fuerte. Entonces te libero de este mandato y la abrazas y ya. Porque mamá, al final, ningún papá se levanta diciendo, ay, quiero ocasionarle un trauma, pero pasa. Sí. Ya ves, desde la buena intención, pero algo ahí ya pasó. ¿Y cómo haces con las responsabilidades que se le otorgan a ellos? Que me desvié de la pregunta. O sea, de decirle que uno dice, bueno, las responsabilidades del hogar, mira, yo estoy trabajando, tienes que ayudar en la casa. Entonces, ¿cómo saber cuándo la estoy cargando con la responsabilidad de mamá, pero no, es que la estoy enseñando a ser independiente? Desde la psicología se dice que cuando papá y mamá realmente aman a los hijos, les enseñan a ser independientes. Porque nosotros somos seres independientes, pero también somos seres relacionales. Ser independiente significa que yo me hago cargo de mí, que yo suplo mis necesidades, las no cubiertas por papá y mamá allá en la infancia, y me doy todos los recursos que yo necesito. Me hago cargo de mí. Me mantengo, me doy, me llevo, me traigo. Soy independiente. Pero para ser independiente, entonces a mí mis papás me debieron haber enseñado a tender la cama, a recoger la ropa sucia del baño, a asearme, cómo me puedo hacer la barba si soy un muchacho, cómo me puedo rasurar, cómo puedo lavarme los dientes correctamente, cómo puedo pasarme el hilo dental. Pero también me tienen que enseñar a que los pelos del baño se sacan, se recogen, o que el baño pues se lava, o que los trastos se lavan. Entonces hay una serie de cosas que yo voy poniendo. Ahora, estas cosas se ponen de acuerdo a la edad. Por ejemplo, niños chiquititos que recojan los juguetitos. Entonces le pongo una cesta y que eche los juguetitos. Y mamá recoge con él, ahora va usted. Y los niños nunca quieren, pero entonces podemos premiar. A veces es como con una tabla que se les pone como unos stickers de que lo hizo bien, cosas así. Entonces, depende de la edad, pueden hacer cosas. Entonces, por ejemplo, mis hijos dicen, es que mis compañeros no hacen deberes. Y yo le digo, posiblemente sus compañeros tienen mamás que están en la casa y por eso no necesitan hacer deberes. Usted aquí tiene una mamá que es proveedora y ella tiene que trabajar, entonces ustedes tienen que hacer deberes. Pero los deberes que ellos hacen desde pequeños tienen que hacer su cuarto, tienen que acomodar su ropa. Yo siempre he lavado y ellos doblan su ropa y la guardan cada uno. O sea, son cosas muy fáciles. Conforme van creciendo se les puede ir poniendo más.
Pero digamos, en mi caso yo tengo un hijo de 18 y una hija de 14 y ellos hacen el fresco, que aquí en mi casa solo es con fruta natural, el fresco, arroz, frijoles, una carne, o sea, ellos saben valerse por ellos mismos. Aquí siempre hay comida hecha, pero cuando mamá se tiene que ir todo el día a trabajar, ellos no se mueren de hambre, ni se comen un cereal o una galleta porque no hay o porque no sepan, no, ellos sí saben, pero obviamente no vas a poner una niña de 6 años a encender el gas o encender la estufa que se pueda quemar, o sea, todo es como precaución. No le vas a dar un cuchillo a una niña pequeñita, pero ya los míos están muy grandes. Entonces poco a poco se les puede ir incrementando y entender que no es que hágame el favor de hacer el baño, no es que no es un favor para mí. Entender, me haces un favor a mí cuando me haces algo para la empresa o cuando me haces algo para mí. Un masaje, las uñas, que me aplanches o que me haces una mascarilla. Haces el oficio porque es para todos. Sí. Ajá. Entonces vamos a hacer el oficio, vamos a limpiar, o vamos a barrer, o vamos a poner la Navidad, o la vamos a quitar, o vamos a hacer el jardín, porque es para todos. Entonces cuando ellos dicen, ¿qué es lo que quiere que le haga? Que le barra. No, a mí no. A la casa. A mí, si quieres me haces un masaje. ¿Ves? Como que ellos entiendan cuando es es que como las mujeres dicen, mi esposo me ayuda mucho. No, él no te ayuda. Él es un hombre funcional que hace cosas en su casa. Él me ayuda mucho con el bebé. No, él no te ayuda con el bebé. Él es un hombre funcional que está ayudando a la casa, al bebé. ¿Cuándo te ayuda? Cuando te hace un masaje, cuando te lleva el té, cuando te lleva el café, cuando te hace el desayuno. Ahí sí es personal. Ok. Sí, ok, perfecto. Ahora, hubo algo que me llamó la atención cuando hablaste, primero de perdonar y aceptar, relacionado con los padres. Como aquel ritual, aquella intención que colocas en donde esta cosa linda que decías, esto ya viene hecho, o sea, yo de donde vengo, yo tengo que aceptar de dónde vengo, era allí que tenía que nacer, bajo las condiciones que nací. Incluso ponías un ejemplo de que si la manera en que fuiste engendrado, en que se dio la maternidad para esa persona fue en un acto violento, desde la aceptación de ese mismo hecho del hijo para poder utilizar eso como un recurso en beneficio. Eso me pareció bello. Yo quiero que tú hables de eso, por favor. Bueno, recordar que hubo un pacto de alma, que antes de que nosotros viniéramos aquí y estábamos en otro lugar, solamente éramos almas y veíamos el mundo hacia abajo y decíamos, ay, qué bonito ir allá, yo quiero para tener hijos y familia y para ir a la universidad. ¿Estás segura que quieres ir? Sí, bueno, vas a ir y te vas a llamar Erika y vas a tener 2 hijos y te vas a casar y te vas a divorciar, vas a tener unos papás así, 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 y unos hermanos así, 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 y va a pasar esto contigo, y uno firmó. Lo que pasa es que no nos acordamos. Pero entonces en ese pacto de alma nosotros elegimos cuáles iban a ser las personas que nos iban a colaborar para venir a vivir las experiencias de vida que estamos viviendo. Papá, mamá, los tíos, los abuelos, los cuidadores, los maestros, todos. Son como los actores de mi película. Y nosotros venimos con un propósito, con un destino y con un valor. Sin embargo, en la vida llegamos y hay un montón de piedritas que son todos esos aprendizajes que tenemos que empezar a vivir para llegar a ese propósito, destino y valor, ¿ok? Entonces, a veces la forma en la que nacemos, que podría ser desde el amor, desde mucho amor, ¿verdad? Como siendo papá y mamá que planifican tener un bebé, a como pudo haber sido un acto de abuso sexual. Cualquiera que haya sido la forma en la que fuimos concebidos, hubo una inteligencia mayor que dijo, vas a estar aquí y vas a venir a un propósito mayor. Y vas a venir a descubrir cuál es ese valor, ese destino y ese propósito. Y en ese acto, sea como haya sido, hubo amor, porque recuerda que como un pacto de alma, estos actores están ayudando. Algunos están ayudando con papeles más malévolos y otros más buenos, pero todos son tus actores. Entonces hay como un acuerdo desde el amor. Son tus actores, están ayudándote para que aprendas. Entonces, en mi caso, para mí fue durísimo poder decir, papi, mami, gracias por darme la vida, yo me encargo de lo demás porque tuve una infancia muy difícil. Pero cuando puedes sanar y entender que tuve los papás perfectos, que me iban a traer los problemas suficientes para yo poder pasar estas pruebas suficientes para ser quien soy yo hoy, eso lo cambió todo. Pero dolía mucho decir,
Papi y mami, gracias por darme la vida, yo me encargo de lo demás. Papi y mami no me deben nada, porque yo sentía que me debían, yo estaba muy enojada. No me deben nada, me dieron la vida, muchas gracias, yo me doy lo demás. Ir a la niña y decirle, princesa, te hizo falta de todo, yo te lo voy a dar, te amo, no estás sola, nunca más vas a estar solita, yo soy tu mamá, yo soy tu papá, y yo te doy todo lo que papá y mamá no te pudieron dar, y entender que papá y mamá dieron lo que tenían, no podían dar más. Entonces ahí volvemos al tema inicial, si mamá no se nutre, si papá no se nutre, no tienen recursos para darnos. Entre más yo me nutra como mujer, mejores recursos tengo para darte, mejores recursos tengo para darle a los demás, sobre todo a mi familia. Entonces papá y mamá dieron lo que tenían, los ancestros, allá atrás. Después de tantas guerras, hambres, pleitos, matanzas, muertes, dieron lo que podían. Eso fue lo que pudieron. Y si ellos creyeron que el incesto estaba bien, es porque esa era la conciencia que tenía. Entonces yo tomo lo que hay, acepto y me gusta hacer esto y decirle a mi cuerpo, sí, esto pasó, esta es mi realidad. Porque nosotros somos seres tripartitos, cuerpo, mente, espíritu, y a veces trabajamos desde la mente, pero el cuerpo y el espíritu no lo entienden. Pero cuando nosotros nos movemos, es como si sincronizáramos todo el cuerpo y decimos, sí, esto pasó y esto dolió y dolió mucho, y le damos un lugar a ese dolor y lloramos ese dolor y decimos, ahora sí, de aquí para acá voy yo, empiezo a nutrirme, empiezo a darme todo lo que me faltó. La mirada es de aceptación, de agradecimiento, de que sí, que estás donde tienes que estar, que no es un merecimiento maligno de que esto me tocó a mí porque así tenía que nacer, sino que, o sea, cuando lo miras desde, o sea, porque yo había mirado así algunas cosas, pero no desde papá y mamá o desde el entorno familiar. ¿Qué está sucediendo aquí que yo tengo que aprender? ¿O qué de aquí son recursos para mí para yo cumplir con el propósito, darle este valor y a lo que yo voy a dar una pista, porque yo estuve allá en esa posición donde yo sentía que todo el mundo me debía y donde sentía que por qué me pasó esto a mí, que era una mierda que me había pasado esto a mí, pero es porque no has dado la vuelta y no has visto que gracias a todas esas experiencias algo estás descubriendo, te están formando para algo mayor. Entonces yo le digo a la gente, no conectado con su propósito, es muy fácil, ¿cuál ha sido su mayor dolor? Ay, la plata. Entonces usted viene a resolver el tema del dinero. Capacítese en dinero, lea sobre dinero, aprenda sobre dinero. Eso es lo que usted viene a trabajar. De mi mayor dolor sale mi propósito. Entonces, cuando yo lo veo así y cuando yo lo entiendo así, yo puedo darle la vuelta y decir, wow, mis papás fueron maestros para que yo hoy esté contigo en esta entrevista. Porque yo jamás me imaginé que yo, por entrar en un proceso de sanación para un bloqueo creativo, laboral, yo iba a estar haciendo lo que estoy haciendo hoy. Doy charlas, doy cursos, doy formaciones, doy terapia. O sea, ¿qué pasó aquí? Este dolor, esto que fue mi dolor, mi mayor dolor, se convirtió en mi propósito de vida. Y ya te digo, me gusta mucho lo que yo estudié, me gusta mucho en lo que yo trabajo, pero si mi poder superior me ayuda y me genera más cosas, yo me dedico a esto 100%. ¿Qué pasó ahí? Entonces quiere decir que todo lo que vivía allá era un propósito mayor, porque me iba a conectar con mi destino, con mi valor y con mi propósito. Entonces puedo decir, gracias papi y mami, fueron unos excelentes maestros y agarro el pasado como un trampolín para brincar a mi presente y para ir a mi futuro. Pero entonces, cuando estás allá, ¿por qué a mí? Es que usted no sabe lo que me hicieron, no puedo perdonarlos, no los perdono y estoy enojadísima. Número uno, no avanzo, me quedo pegada en la vida. Soy una adulta emocional de 5 años, 6 años, 10 años, de la edad que fue el trauma. No avanzo con mis relaciones, no avanzo con el dinero, no avanzo en el trabajo, no avanzo en nada. Hasta que mire allá atrás qué fue lo que me pasó y vaya allá y llore lo que me pasó y le dé un lugar a ese dolor, no puedo avanzar. En este momento es como, claro, hay cosas que hay que seguir indagando, por lo menos en mi caso, seguir indagando con esto que acabas de decir, que tu mayor dolor es el propósito. O sea, ahí tengo que darle un poquito más. Sin embargo, en este momento, yo trabajo, yo soy muy, todo me lo imagino en la cabeza. O sea, tú vas hablando y a mí se me va haciendo como muñequito. Y en este momento es como, no sé cómo escribir, yo estoy en el centro y son como bloques que van viniendo a construir, están como encajando, así, de repente, así,
pero mientras encaja, me estremece, o sea, es sacudido, o sea, me siento sacudida en este momento, pero son como bloques que vienen, mientras van tratando de encajar, me van como, wow, what, o sea, que no es pasivo, es bien activo la reacción que ocasiona eso que acaba de decir, aun cuando todavía no tengo la respuesta, porque esto que me acaba de decir me va a generar a mí muchas más preguntas, porque también te digo, si no recuerdas cosas, yo quizás puedo decirte que tuve una infancia divina, una cosa divina, a la cual me hago consciente ahora. O sea, que entiendo ahora que eso que yo viví fue exquisito, mi etapa de niñez, lo que ahora puedo conceptualizar que había allí en cuanto a amor, en cuanto a valores, en cuanto a entrega, en cuanto a esfuerzo laboral, en cuanto a comunidad, que mis padres se rodearon con una comunidad muy buena, donde todo eran valores, donde todo el mundo era todo, o sea, no había discriminación, distinción de nada, o sea, eso lo entiendo ahora y se lo agradezco. Yo he tenido la oportunidad de hablar con ella y le digo, le he dicho, por ejemplo, mamá, reconozco que era una mujer valiente, una mujer que ella no lo entiende. Y se lo he dicho a mi papá, o sea, ustedes son personas que hicieron mucho sin saber. Yo le empiezo a mamá y a mi papá a relatar de dónde vienes. No tenías nada, no sabías de nada, muchas cosas las hiciste sola, tomaste decisiones muy, muy valientes. Mi mamá perdió una niña. Yo decía, cuando yo le empecé a relatar todo eso a ella y me senté, o sea, porque tengo 10 años que no la veo, y me senté con ella decía, ¿verdad que sí? Eso fue por teléfono. Y verdad que yo hice eso. Y verdad que yo me fui. Y yo le digo, te lo estoy diciendo porque a mí también se me escaparon esos momentos. Yo pienso que a este momento, a los 47 años, no tengo nada que contar porque a mí no me ha pasado nada extraordinario. Pero cuando empiezas a reunir gotita a gotita, tú dices, bueno, no será lo más fuerte del mundo, pero yo he sido valiente en enfrentar situaciones. Entonces, eso yo creo que para ellos en esa etapa, o en la etapa de ellos, esto que estamos hablando, para ellos es así como un idioma que no se entiende, ¿sabes? Pero qué bonito que ella pueda hacer esa regresión y reconocerse que su valor no estaba nada más en que los hijos no están todos con ella, por ejemplo. Pero esto que estás haciendo se llama honrar a papá y a mamá, y eso es muy bueno, y eso trae muchas bendiciones, porque en el taller que vamos a dar, que vas a llevar, te van a caer unos 20. Manejamos un cuento, y el cuento habla de unas monedas. Entonces, de que si las monedas que me dieron son suficientes o no. Y cuando le dices a mamá, de verdad que fuiste muy valiente, de verdad que hiciste tantas cosas, de verdad, es como si le dijeras a mamá, las monedas que me diste son suficientes. Y eso, libera a mamá y a papá. Yo recuerdo, bueno, ya te dije que yo soy divorciada, pero entonces no ha sido fácil tener toda esta responsabilidad sola. Cada vez voy tomando más fuerza para entender que yo puedo con esto, porque desde ese pacto de alma yo firmé porque sabía que iba a poder con esto, entonces era un proceso. Pero entonces el año pasado pasó algo muy bonito, y fue que estábamos todos en la cocina, mis hijos y yo tengo 2 hijos, entonces mis hijos y yo, y no sé, yo estaba creo que cocinando y uno estaba secando platos y el otro no recuerdo qué estaba haciendo, y entonces yo le dije a mi hijo, ¿qué fue lo que le pregunté? Cuando yo me divorcio, él se quiere ir con el papá. Tenía 12 años y el papá le prometió que se lo iba a llevar y no se lo llevó. Entonces él se quedó conmigo, pero él quería irse con el papá. Cosa que para mí fue súper dolorosa en ese momento, porque me tocó toda la herida de abandono y la huella de abandono y un montón de cosas que yo hoy veo desde afuera y yo digo, eso fue lo que me tocó, ok, bueno. Entonces yo le dije, Luis Esteban, ¿qué hubiera pasado si te hubieras ido con tu papá? Y mi hija se volvió y dijo, no tendrías portugués, no tendrías inglés, no estarías por graduarte de la universidad, del colegio, no estarías entrando a la universidad, no estaría... Y reconoció muchas cosas. Y yo lo volví a ver y él dijo, sí, de fijo sí. Y yo me quedé como viéndolos y viendo lo que dijeron y yo dije, wow, Erika, lo has hecho súper bien, con mucho miedo, con mucha ignorancia, con muchas cosas y lo has hecho muy bien. Wow, es cierto. ¿En qué momento pasó todo esto? ¿En qué momento este hijo creció tanto? ¿En qué momento le diste tantas cosas a los chiquillos que tenías tanto miedo a no poder? Pero yo no había sido consciente de eso. Eso lo vieron ellos 2. Y para mí como mamá fue como si me hubieran dicho, las monedas que me diste fueron suficientes. Y eso se sintió demasiado bien, porque en medio de cuando uno se divorcia, se separa, se tiene que hacer cargo de todo, uno tiene mucho miedo de no poder. Y uno tiene mucho miedo de que las monedas no sean suficientes. Entonces, y no hablo de estas monedas, son monedas acá. Entonces,
para mí yo me sentí súper agradecida, súper agradecida. En la tarde vine, me pegué una llorada, hice una meditación y agradecí al poder superior porque yo dije, es que he tenido tanto miedo de no poder y sí pude. Entonces, y se escapan los momentos en que puedes, o sea, no los ves. Sí. Esos momentos en que puedes, no los ves, porque sí es cierto, a veces, claro, uno trata de hacer lo mejor que puede, pero cuando te das cuenta que ellos andan solos y tú dices, yo en silencio me sonrío y digo, es que sí me escuchó, o sea, es que sí lo está viendo, sí me escuchó, pero yo quiero como que me lo demuestre cada rato para reafirmar de que lo estoy haciendo bien. O sea, estoy esperando, ¿sí? Entonces, es que lindo lo que hiciste con papá y mamá, porque fue como si le hubieras dicho, papá y mamá, las monedas que me dieron son suficientes, yo soy esta mujer que soy, gracias a esas monedas, gracias. Independientemente de que hayan sido monedas de oro, plata o bronce, independientemente de que hayan sido muchas o pocas, independientemente de que haya habido mucho trauma allá atrás, hoy yo de 41 me materno, me paterno y me doy todo lo que ellos no me pudieron dar, pero las que me dieron son suficientes. Eso en papá y mamá se siente, porque y esa mirada de aceptación es tremenda. No puede hacer mal, ninguno, claro. Mal, por más que suene loco y que alguien diga, esta vieja no sabe nada, si mi papá me macheteó, él creía que estaba haciendo lo correcto. Y es injusto. Después que tú eres mamá, es injusto, porque, o sea, uno trata de hacer lo mejor que puede, entonces es injusto voltear la mirada y decirle, lo hiciste mal. O sea, ¿quién dice que tú lo estás haciendo bien? Bueno, ¿sabes? Y nosotros que somos mamás y mucha de la audiencia que va a escuchar esto va a entender esto. Yo una vez tuve la mirada, el dedo acusador así hacia papá y mamá. Y un día mis hijos lo tuvieron así hacia mí. Y cuando yo sentí ese dedo acusador hacia mí, yo me sentí muy mal, me sentí muy triste, me sentí muy culpable y pude decir, Erika, pero es que has hecho lo mismo con papá y mamá toda la vida. Y fue como una cachetada para mí. Entonces, dice, cuando perdonas a otros, también otros te pueden perdonar, ¿verdad? Sí. Cuando entiendes que dieron lo que podían, yo también di lo que podía. Tal vez ellos también creen que yo les di pocas monedas, tal vez creen que les di bronce o plata. Yo creí que les estaba dando oro. Y mis papás también creyeron, y mis abuelos también, y mis tatarabuelos también, y ahí para atrás y para atrás y para atrás, con menos nivel de conciencia, con menos herramientas como las que nosotros tenemos en este momento. Esto que le está llegando a toda la gente que le va a llegar, ellos no lo tenían allá atrás. Sí. No se podía hablar de eso, las mujeres ni siquiera hubieran podido hablar, había que hablar a través de un hombre. Hoy nosotros tenemos un camino abierto para hacer nuevas cosas, diferentes cosas. Sus hijos y los míos tienen un camino todavía más abierto para hacer más cosas y mejores cosas. Y así. Por eso yo creo que es un tema súper, y es un tema súper poderoso porque sí soy consciente de que da mucha, por poquito que tú avances o que entres en conciencia de estas cosas que estás diciendo, por poquito que sea, pues no sé cómo explicarlo, pero la sensación de, ¿sabes? De tranquilidad, de, mira, no será perfecto, todavía tengo mucho camino que recorrer, pero estoy en un sitio donde siento que está bien. O sea, está bien. ¿Puede ser mejor? Sí. ¿Quiero trabajar para hacerlo mejor? Sí, pero está bien. O sea, eso da un punto de partida con mucha más seguridad ante tanto desconocimiento que siempre va a haber, ¿no? Y ante tanto podemos resignificar también la historia. Porque cuando hablamos, por ejemplo, de papás que abandonaron, ¿qué fue lo que le enseñaron a estos hijos? Aún así salieron adelante y están vivos. Y cuando hablamos de un papá que practicó el incesto con esta hija, ¿qué fue lo que le enseñó? Que ahora buscó un hombre que sí la respete y que es un caballero. Entonces, que en todo momento yo puedo aprender por ausencia o por presencia. Y que muchas veces... Eso me gustó mucho. Muchas veces aprendemos más por ausencia que por presencia. Porque decimos, pero es que a mí me pegó, pero es que no estuvo, pero es que me abandonó, pero es que me traicionó, pero es que me... Imagínate todo lo que te enseñó por ausencia. Pero nunca lo vemos así tampoco. Sino que nada más... Luego del victimismo. No me dio. Pero que sí te dio. Te dio la oportunidad de elegir un hombre, un caballero, alguien diferente, alguien que no tenga adicciones, que te respete. Te dio la oportunidad de decidir. Mamá decidió quedarse con papá en una relación disfuncional y yo decidí divorciarme. Me enseñó a decidir. Por ausencia me enseñó a decidir. Por ausencia aprendí que si un hombre no me respeta, entonces no. Por ausencia. Con dolor lo aprendí. Pero lo aprendí. Y hoy yo tengo una vida diferente. Hoy es resignificar, ¿no? Resignificar las cosas.
las cosas. Ven, esto es un tema que nos puede llevar, a mí me encanta, a mí la gente decía, esto lo tomo como terapia, pero es que la idea era ejemplificar, o sea, primero mostrar que esto a mí me pasa, o sea, hay muchas personas que me han dicho, pero es que tu hija y tu hijo son, sí, yo he tratado de trabajar en función de que ellos estén bien, pero esto no es así de que yo me pare mágicamente, ¿no? Esto ha habido tropiezos y muchas culpas y muchas preguntas, ¿estará haciéndolo bien? Y no tomarlo personal, de que, bueno, está cumpliendo una etapa, por ejemplo, de adolescencia, entonces no quiere hablar mucho, pero está retraído. Entonces, ¿y será que no quiere hablar conmigo? ¿Y será que soy yo? ¿O será que tengo que ser más flexible? O sea, no, he aprendido a que, bueno, yo estoy haciendo lo que puedo, me puedo seguir preparando para hacerlo mejor, pero no puedo absorber esa etapa que yo estoy viviendo porque es que no es mía. Sí, Ahora, ¿cómo puedo apoyarla yo de ahí? No, algo importante para los papás que están escuchando esto. Te puedes poner las manitas en el corazón, puedes respirar profundo, 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 cerrar los ojos, exhalar despacito y decir tu nombre en voz alta. Erika López Vargas. María Alejandra. Estás haciéndolo bien. Estás en un proceso. Estoy en un proceso. Estás aprendiendo. Estoy aprendiendo. Todo está bien. Todo está bien. Puedes tener compasión de tu proceso. Puedo tener compasión de mi proceso. Y empatía. ¿Cómo? Y empatía. Y empatía. Y respiras profundo, 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 profundo. Y suelta. ¿Qué te está diciendo eso? Ay, sí es cierto, yo estoy aprendiendo. Se vale equivocarse, yo estoy aprendiendo. Pero lo bonito es que estamos recibiendo toda esta información para hacerlo bien. Pero mañana posiblemente nos pelamos el trasero. Entonces vamos a levantar y volvemos a decir, princesa, estoy aprendiendo. Estamos aprendiendo. Esto es un proceso. Cuando la gente empieza a ir a terapia, cree que con una terapia se le sanó la vida. Tiene 60 años de vivir mal, pero con una terapia, y no, estoy en un proceso. Paso a paso, princesa, paso a paso. Entonces, para la culpa, para la vergüenza, para todas estas emociones que hay en los papás, de si las monedas son suficientes, si lo estoy haciendo bien o no, respiras, te detienes, te tocas las manos, te tocas el corazón y dices, te recuerdas que estás en un proceso y que se vale fallar. Tomen nota para que se lo lleven, lo tengan al lado de la mesa de noche y antes de acostarse hacen esa reflexión y se agradecen y se aprueban, validan lo que todos los días se hace, que yo sé que con la rapidez del día, con el resolver, el llevar a los niños al colegio, hay que hacer tal cosa y tengo una reunión y tengo que trabajar y yo tengo que cocinar y falta la comida y mañana tendré la ropa limpia, se escapan muchos avances que aún en esa rapidez estás haciendo cosas que ni cuenta te das. Entonces, yo sí, no lo hago todo el tiempo, pero sí estoy tratando. O sea, mira, a veces me sentía ocupada hasta estar mucho tiempo sentada trabajando. Yo decía, ¿pero qué hago aquí sentada todo el día? Debería estar haciendo otra cosa que mirar. Yo decía, bueno, pero ¿qué le estoy sacando? Es maravilloso cuando el estado de conciencia, cuando elevas el estado de conciencia y redefines las cosas que estás viviendo, desde dónde lo estoy viendo. Entonces yo desde que me empecé a preguntar, bueno, ¿por qué me pasó esto? Esto lo viví, ¿en qué sentido? ¿Pero qué quiero hacer con esto? ¿Para dónde quiero que me lleve esto? Y si está alineado o no a los valores y a los objetivos que en este momento tengo, que quizás mañana sean otros. También me he dado el permiso de la flexibilidad de eso, porque el perfeccionismo me tenía, pero sellada, total. Perfecta mamá, perfecta esposa, perfecta hija, perfecta todo. Ahorita me río de eso, ahorita lo disfruto porque aprendí también mucho de eso. Ahorita puedo hablar con propiedad del polo opuesto, que es la flexibilidad y la vulnerabilidad. Antes de despedirnos, que no estoy a gusto con despedirnos todavía, pero tenemos que hacer. Quería que me tocaras un momento con ejemplos a lo que escuché que dijiste. Por ejemplo, si tú tienes procrastinación, eso viene de papá. ¿Qué otros ejemplos me puedes dar que puedan identificar de dónde está viniendo este patrón que puede ser sanado con la niña, cuando trata a la niña interior? Ok, cuando no podemos ser vulnerables, cuando no podemos saber qué sentimos, cuando no sabemos si vamos y venimos, estamos desconectadas de mamá, porque mamá va hacia adentro. No traje mi muñeca, pero te voy a enseñar este muñequito. Digamos que esto es un bebé. Mamá chinea hacia adentro, ¿cierto? Papá chinea hacia afuera. Papá es la vida. Papá lleva la vida al hijo. Papá chinea hacia afuera y nos muestra la vida. Entonces hay muchos videos que vemos en internet donde dice, ¿cómo juega con mamá? ¿Cómo juega con papá? Porque papá lleva la vida. Es tan intuitivo que papá lo hace así. Entonces, papá es el éxito, papá son las relaciones, no solo de pareja, sino relaciones en general.
Papá es la prosperidad. ¿Qué es prosperidad? Abundancia es todo lo que tenemos, que yo tenga en este momento internet, computadora, que tenga una silla, que tenga ropa puesta, que tenga luz, que tenga un teléfono, una computadora, lo que sea. Eso es abundancia. Pero yo podría tener abundancia, pero no podría tener dinero. Papá es el dinero. Papá es la prosperidad. La prosperidad es esa capacidad de con esto hacer mucho más. Entonces, cuando no tengo prosperidad en mi vida, no estoy conectada con papá, ¿ok? Cuando no tengo abundancia en mi vida, abro la alacena y solo tengo un paquete de macarrones, no hay más, está vacío todo. Abro el refrigerador y no tengo. Voy a mi closet y solo tengo 2 blusas. No estoy conectada con la abundancia. Estoy conectada con la carencia. Quiere decir que me falta mamá. Me falta puede ser perceptivo también. Que siempre crees que falta algo. Puede ser perceptivo. O sea, que aun cuando esté la nevera llena, yo digo, pero es que falta, es que no tenemos todo lo que necesitamos. Este sentido de que aún falta más. Es una herida de insuficiencia. Ajá. Ya eso es tuyo. Ajá. Algo sentiste que te faltó en la infancia y tienes herida de insuficiencia. Es que mi hija no es lo suficientemente responsable, no es lo suficientemente inteligente, no es lo suficientemente ordenada, mi esposo no es lo suficientemente amable, no es lo suficientemente amoroso, mi hijo no es lo suficiente, yo no soy lo suficientemente bella, no tengo el pelo suficientemente largo. Mi herida de insuficiencia. Eso se trabaja aquí, directamente. ¿Qué fue lo que te hizo falta, princesa? ¿Qué es lo que crees que te hace falta? Y le doy los recursos. Pero en esto otro es, básicamente, mamá es la abundancia, mamá es ir hacia adentro y entonces sé cómo me siento, soy tierna, soy vulnerable, soy nutrición, es el ser. Papá va hacia afuera, hacia la vida, papá es el hacer, el éxito profesional, la carrera profesional, las relaciones con personas y con pareja, es el dinero, es mover, esta capacidad de crear proyectos, de emprender, todo lo que es hacia afuera. Entonces, cuando no tenemos alguno de los dos, andamos como rencos en la vida. Cuando no tenemos a uno, que generalmente nos ha pasado con papá por esta mala administración que te explicaba en la pizarra, entonces no tenemos la fuerza para ir a la vida. A los 12 años, papá hace algo que no se da cuenta que hace, pero que lo hace. A nivel espiritual, papá lanza a la vida a los hijos. Entonces los judíos hacen unos ejercicios lindísimos que se llama cultura de bendición, y a los 12 años hacen una cena de bendición y bendicen al hijo tocándole la cabeza y le dicen, te envío la vida. Por eso los judíos son ricos, son millonarios, porque hubo un papá que sabía esto y que los envió a la vida y que les dio una bendición, hizo una oración por ellos y les dijo, yo te bendigo y yo declaro sobre tu vida que vas a ser próspero y que vas a hacer esto y que vas a hacer lo otro y muchas cosas lindas, y ese hijo va a la vida con toda la bendición. Cuando los hijos se van a casar y papá y mamá, estos hijos le piden la bendición a papá y mamá y le dan la bendición a la hija y a este yerno y oran por ellos y le ponen las manos en la cabeza y les dice yo te bendigo para que, y empiezan a decirle un montón de cosas lindas. Estos hijos van a la vida con fuerza y crean proyectos, hogares, familias y un montón de cosas bonitas. La pregunta es si a este lado del mundo los papás de nosotras o nosotros como hombres papás hacemos eso por nuestros hijos. Si no lo estamos haciendo, todavía hay tiempo, porque no importa la edad que tengan los hijos, podemos darles esa bendición. Por eso en mis terapias me gusta hacer una reverencia por papá y mamá y visualizar cómo mamá y papá te ponen la mano en la cabeza y te bendicen y te dicen, aunque no estoy de acuerdo con tus decisiones, te bendigo. Aunque no estoy de acuerdo con tus decisiones, te doy permiso de que vayas a la vida. Para tener esa fuerza, papá es la fuerza. Cuando tomamos a papá y a mamá, tenemos fuerza para ir a la vida, para hacer negocios, para tener relaciones más sanas, para de esto que me gané multiplicar más, ¿verdad? Para tener una salud perfecta, para hacer muchas cosas. Cuando nuestra salud, cuando nuestra vida tiene un área ahí, hay que ver si es de papá o de mamá. ¿Y cómo hace para sanarlo cuando no tienes a papá presente? O mamá fallece o se va, o papá que no está esa fuerza que te... Sin importar si papá o mamá, sin importar si papá o mamá están vivos, los ejercicios se pueden hacer porque todo se hace a nivel espiritual. Okay. Cuando no hay papá, que no lo conocí, que es ausente, que es todo, y yo te hice antes el dibujo, ¿verdad? Aquí está un poder superior
que conecta con papá, que conecta con mamá y que conecta con los hijos. Cuando no está este papá, ay, me faltó el papá, digamos que aquí está el poder superior entonces. Cuando no está este papá, esto se ve así, por eso no tienes la fuerza, ¿verdad? Pero hay algo muy bonito y es que yo puedo ir a un papá más grande y conectarme con ese papá más grande y tomar la paternidad de Dios. A mí esto me salvó la vida. Yo me pude conectar primero con la paternidad de un poder superior antes que con la paternidad y la maternidad de mis papás de la tierra, porque yo tenía mucho resentimiento y mucho dolor con ellos. Entonces yo primero tomé esta paternidad y cuando te sientes hija de un papá más grande y te sientes una cosa pequeñita en esas manos tan gigantes, y me gusta hacer una meditación donde yo me visualizo que estoy aquí en una mano gigante, gigante, gigante que me protege. Eso me da todo lo que papá me tuvo que haber dado: seguridad, confianza, decirme tú puedes, eres mi princesa, eres hermosa, vales mucho, te reconozco, muchas cosas. Entonces puedes ir a la vida con fuerza. Entonces, independientemente de que papá y mamá estén en mi vida, ¿verdad? Son papás biológicos. Yo tomo la vida de ellos, aunque no los haya conocido, porque me regalaron cuando tenía 3 días de nacido, por ejemplo. Tomo la vida de ellos y les agradezco que ellos me dieron esa semillita para estar aquí hoy. Pero entonces dices, pero es que Erika, yo ya los tomé en el corazón, pero yo me sigo sintiendo como solita. Entonces puedes recurrir a un poder superior y puedes sentir ese poder superior y conectar con la paternidad de Dios. Es demasiado lindo. La paternidad de un poder superior. Okay, y eso se trabaja en las terapias y en la terapia de sanación. Ok, antes de despedirnos, si pudieras darle un mensaje a quienes sienten que algo en su interior necesita sanación, pero aún no se atreven a dar el paso, ¿qué le dirías? El cuerpo siempre nos está diciendo que hay algo que sanar. Ese es el termómetro, el cuerpo. Cuando tenemos ansiedad, exceso de futuro; cuando tenemos depresión, exceso de pasado; cuando tenemos taquicardias, ¿verdad? Cuando no dormimos, cuando nos despertamos con muchos miedos, cuando tenemos muchas fobias, el cuerpo nos está diciendo, hey, hay algo que no está bien aquí, hay algo que no se siente bien. Y es la oportunidad más grande que usted le puede dar a su alma para poder sanar. En vez de verlo como, ¡qué mierda! Tengo esto y ahora. Siéntase demasiado amado y demasiado afortunado porque tiene una capacidad para sanar. Entrar en un proceso de sanidad interior es un regalo. No necesitas pastillas, no necesitas adicciones de ningún tipo. No necesitas nada más que ir hacia adentro y ver qué fue lo que pasó, en qué momento te desconectaste del ser y te puedes reconciliar con esa parte. Es un proceso de llorar, es un proceso lento, pero es el proceso más lindo porque hay autoconocimiento. Yo te puedo decir que en mi proceso yo me aprendí a conocer y me he aprendido a amar y aceptar en muchas áreas, en muchas cosas aquí adentro. Yo no podía ser vulnerable, yo no lloraba, yo no expresaba, yo no podía ser tierna, yo era como decimos en Costa Rica, mae, yo era como un maecillo. Claro, totalmente desconectada de mi energía femenina. Entonces me pude conectar. Sí. Wow. Entonces, en vez de decir, es que tengo una enfermedad, es su momento de oportunidad para sanar. Es como una alarma que le dio su cuerpo, que le dice, hay algo que no, y usted no vino para esto. Esa incomodidad, ese que no puedo dormir, esa ansiedad, esa depresión, ese dolor, esa cosa, es su cuerpo, su alma diciéndole, es que viniste para algo mayor, para un propósito mayor, te estás perdiendo el tiempo, quiero que vayas allá atrás a ver qué fue lo que pasó. Y es un regalo. Yo digo que es un regalo. Cuando a mí me cuenta un amigo, estaba con mucha ansiedad, yo digo, le llegó el tiempo, wow, celebremos, ya está. A mí me dio psoriasis. ¿Ok? En el cuero cabelludo, nada más. Mira, en el cuero cabelludo nada más. Empezó todo extraño. Con un cepillo le estaba sacando los piojitos a mi hija pequeña. O sea, en algún momento, y me rompí yo. Y eso me hizo una costrica. Después 2 costricas. Después se me quitó. Después empezó una dermatitis. No, esa es dermatitis. Durante el embarazo lo tuve, que se me bajaba solo cuando me calmaba. Cuando dormía, cuando era totalmente emocional. ¿Emocional? Y hubo un momento aquí en el 2023 donde me era imposible hasta lavarme el cabello, eran gritos.
Y mi esposo entraba al baño y me decía, ¿qué te pasa? No puedo lavarme el cabello. Ya para mí bañarme era una tortura, porque no aguantaba. Y cuando tú me preguntas qué pasó, renuncié a lo que tenía. O sea, dije stop a lo que tenía. No sabía para dónde iba. Entré en una crisis peor porque entró en una situación financiera de declive también. Y la psoriasis se me puso peor. Pero cuando empecé, no sé cómo, mira, no sé explicarte, pero a medida que iba escribiendo, que fue cuando saqué el primer libro, la psoriasis iba desapareciendo. El doctor no se explicaba. Me decía, no sé qué pasó, pero apenas terminé el libro que publiqué y empecé a hacer algunos cambios en función de vivir lo que había escrito y empezar a darle permiso a la creatividad, a crear proyectos, a sentirme que era capaz de hacer las cosas que solamente te lo digo, o sea, la gente quizás dice, bueno, pero eso le da a todo el mundo, pero es que lo que yo sentí en ese momento, o sea, ¿por qué solo en la cabeza? Y en el momento en que empecé a soltar lo que tenía en mi cabeza, que eran muchas ideas, muchas ganas de hacer cosas, de crear, de sentir, de volver a reír, de dejar la estructura y la firmeza, esto fue desaparecer. Yo lo cuento, es otra cosa vivirla, porque pero cuando te das cuenta, wow, y ahorita no tengo nada. Sí, así funciona. Esto se llama biodescodificación. Usted le pregunta al síntoma, ¿qué es lo que me quieres decir? ¿Qué es lo que no quiero dejar salir de mi mente? ¿Qué es el pensamiento que no quiero dejar salir? Cuando es en la boca, ¿qué es lo que no puedo permitirme decir? Cuando es... Luego me pasó para el oído, solamente uno. Y empecé a hacer esa lectura. Okay, ¿por qué me bajó de aquí? Donde tenía todo dominado, una cosa que era increíble, que no había champú, medicamento que el doctor me mandara. El doctor me decía, no, te estoy dando lo que se trata, porque me ponía peor el champú. Tengo una colección. Cada vez que me lo echaba era peor, me lo alborotaba más y me sacaba más. Y el doctor me decía, no encuentro ¿qué te puedo decir? No sé qué hacer. Se me salió de la cabeza y me bajó a un solo oído. ¿Y cuál era, derecho o izquierdo? El izquierdo. Empecé a hacer esta lectura. Estás hablando mucho, estás escuchando poco. Esto es una invitación a escuchar. Escucharte, porque es oído izquierdo, mamá. Wow. Cuando uno empieza así, o sea, por eso le digo, otra cosa contarlo. O sea, hay que querer. Primero hay que querer aceptar que estas cosas son posibles. Yo no digo que son milagros, ni que uno nunca va a caerse. Yo digo, mira, yo estoy bien hoy, mañana no sé. Pero es bonito porque es como, no sé qué trabajo tenías antes, pero era como el alma diciendo, es que esto no es lo que tengo para ti, es que no estás cumpliendo ese propósito mayor, es que te voy a incomodar hasta que entiendas que no es aquí. Y a veces te agachas para amarrarte el zapato y la vida te pega ese patadón para sacarte donde estabas. Y como que la cosa se pone peor, y ya lo dijiste, empecé a escribir, empecé a conectar con la creatividad, empecé a conectar con el propósito, y se me quitó todo, y fue como el alma diciendo, ay, qué dicha que entendió, qué cansado. Pobrecito, asfixiado. Sí, yo a todo le pongo vida, o sea, hasta los peluches, mis hijos se ríen. Yo agarro los peluches y empiezo a conversar con ellos, así en las piernas, y ella, mamá, por favor, crece. No, ¿por qué? Me encanta esto. Yo soy una niñita, uso pijama de muñeco todavía. O sea, me encanta esa conexión, me gusta, porque cuando me pregunto, ¿por qué no lo haría si me hace bien? Si esto me hace sentir bien, ¿por qué no lo haría? Bueno, entonces el termómetro que te hablaba, ¿cómo se siente aquí? Sí. Si se siente bien aquí, así la gente diga, ay, qué vieja tan ridícula, usa una pijama de muñequito, si se siente bien aquí, lo uso porque es para mí. Sí. Bueno, mira, Erika, podemos seguir tocando, porque yo tengo muchas anécdotas que contar que en este momento están teniendo sentido y que se conectan mucho a mí. Mucha gente me ha dicho, tienes que terminar haciendo constelaciones familiares y sanar el niño interno. Ya hay gente que está en mi entorno, que me conoce, que sabe, que ha visto la transformación y me ha dicho, lo que te falta es constelación familiar y sanar el niño interno. Entonces yo dije, bueno, será. Entonces viene y aparece Erika y yo dije, esto no es casualidad. Así que yo tengo que sacar la información y que me tenga que ir para un taller. Tampoco es casualidad. Entonces, yo todas esas oportunidades las estoy abrazando en este momento para ver qué me traen, a empezar a decodificar. Ahora, ¿esto para qué viene? Y lo recibo abiertamente, a ver qué sucede. Erika, antes de pedirlo, por favor, comparte tus redes sociales, cómo te pueden contactar, qué tienes ahorita, qué taller tienes, cómo puedes ayudarlos a que después de conectarse con esta conversación, ellos quieran hacer su sanación de papá y mamá, quieran aceptar en vez de perdonar, quieran conectar con ese ser y dejar ese hacer un ratito. ¿Cómo pueden contactar contigo? Sí, bueno, yo tengo 2 redes sociales que serían TikTok y Facebook. Estoy como Erika López Vargas.
Doy sesiones uno a uno, sesiones personalizadas, son muy lindas, todo lo trabajo por Zoom. Y también doy talleres, charlas dentro y fuera de Costa Rica. Y básicamente estoy haciendo como muchos talleres y muchas cosas, todo desde mi proceso, digamos qué cosas me han ayudado a mí. Me he armado unos cursos que tienen un montón de técnicas revueltas. Este que vamos a hacer contigo va a ser, se llama así, Tomando a Papá y a Mamá, y va a ser pura constelación, sistémico, todo el taller es sistémico. Así que... Para que tú veas, entonces te consiguen como Erika López Vargas, tanto en TikTok como en Facebook. Y aparte tiene Ártica, ¿no? Y Ártica es mi emprendimiento de comunicación visual, que es donde hago fotografía, diseño y video, que es lo que yo hago, digamos, para vivir. Tengo 18 años de tener este emprendimiento. Este otro emprendimiento de Erika López Vargas, de Sanidad Interior, nació en el 2000, creo que 23, creo. Nació formalmente en redes sociales en el 2023, pero ya tenía un tiempo de estarlo trabajando. Y el taller que vamos a tener va a ser el 14 de marzo a las 7 de la noche, hora Costa Rica, Ciudad de México. Dura 4 horas, es hermoso, de verdad que sí, es muy bonito, porque empezamos a tomar recursos de todo el sistema familiar, papá, mamá, hermanos y hasta exparejas. Todos tomamos los recursos y nos cargamos y los llenamos. Entonces, ahí en las redes sociales están los testimonios de chicas que han llevado este taller y ha sido muy sanador. Una de las chicas decía, yo no podía sostener una conversación ni de 5 minutos con mi papá. Y después del taller tuve una conversación de 4 horas donde yo le dije todo lo que necesitaba decirle, donde yo le reclamé, le pregunté, quise saber y él me contestó, me dijo, me debatió, habían cosas que no coincidían con lo que mi mamá me decía, pero que me dieron paz. Y al final yo terminé pidiéndole perdón a mi papá por juzgarlo y él terminó pidiéndome perdón a mí. Entonces ella decía, esto es increíble, o sea, yo esto no... Y vieras que vacilón, porque la vi un día de esos y yo le dije, ¿qué se hizo en el pelo? Nada. En la cara, nada. La veo más femenina. Cuando tomamos a papá y a mamá, a mí me costó mucho tomar a papá. Cuando yo tomé a papá, yo me volví más femenina. Cuando yo me llené de su energía masculina, yo me volví más femenina. Eso es lo que yo estoy viendo en ella. Entonces yo decía, ese día la vi y yo dije, es que algo se hizo. No, nada. Bueno, me vine para mi casa, me estoy lavando los dientes y yo conecto con la energía de papá. Me llegó y yo, fíjese si se siente más así, porque yo ya lo viví. Entonces yo ya lo puedo ver en otros también. Es demasiado lindo. Es demasiado bonito. Yo creo que en este momento ya lo que me queda es seguir invitando a las personas a disfrutar de los episodios, a tener esa escucha activa, ese modo curioso, ese modo no sé nada y quiero que me digas algo diferente. Si uno viene con la mirada de no juicio y con la mirada de, yo le digo, mira, si quieres cierren los ojos, no me vean la cara mientras estoy viendo la entrevista, simplemente cierren los ojos, agarren su bebida de su preferencia y dedíquense un momento a escuchar historias de otras personas que traen herramientas y recursos que les permiten evolucionar, elevar, pero tienes que querer, tienes que sentir en algún momento que todo lo que sabes está bien que lo sepas, pero dale permiso a otras cosas a entrar, porque pueden venir a un modo diferente, quizás sea lo mismo que ya he escuchado muchas veces, pero hoy puede sonar diferente. Entonces yo siempre estoy curiosa, yo siempre trato de, no me importa, en mi trabajo me dicen, tú por más que un cliente te abre mal, tú dices, pero puede ser que le pasaba tal cosa, o puede ser que sentía algo, o ¿qué puedo aprender de él? Me enseñó a que así no debo ser yo cuando sea que esté trabajando en la ventana y sea yo el cliente, cómo no me quiero comportar. Entonces esos son aprendizajes. Hoy me tocó la experiencia, para el momento que lo estén viendo la audiencia sería otra etapa, pero para el día que hoy estamos grabando, yo atiendo alrededor de 40, 50 personas al día y que vienen con un estado emocional de bastante vulnerabilidad. Y hoy me tocó conversar con una señora que tú no sabes nunca cuándo te están viendo, ¿sabes? Y yo estaba atendiendo uno tras otro. Casualmente la señora le tocó conmigo. Y empezamos a conversar y me estaba explicando los papeles y las cosas que tenía que traer. Y yo sí la vi vestida de negro, pero no subí nada. Me perdí en el momento explicándole las cosas que tenía que hacer. Y me dijo, este papel que me están pidiendo no lo puedo traer porque, vuelvo y le repito, mi hijo falleció. O sea, a mí me dicen, mi hijo falleció, ¿what? ¿De qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? O sea, para que eso sea para mí un aprendizaje, ¿qué no debo hacer? ¿En qué me descuidé? ¿Qué pasó? O sea,
para mí es, dime qué pasó, porque yo de eso aprendo, quiero saber, yo tengo 2 hijos. Y me empezó a contar, y bueno, después la señora me empezó a llorar, ahí, por eso les digo, una cosa es contarse, y otra cosa es vivirla. La señora empezó a llorar con tanta pureza, no fue un llanto desgarrador, que bueno, yo me puedo imaginar, o sea, yo me puedo imaginar el dolor. Y después de eso, simultáneo murió el papá del niño. Seguidos, es su único hijo, ¿sabe? Y ella lo tiene en su foto y le digo, es hermoso. Y te lo digo, Erika, que para mí fue, la señora me dijo, yo te he estado viendo la media hora, 40 minutos que tengo aquí, viendo cómo atiende la gente. Y eres una persona de gran valor. O sea, lo que transmite da mucha paz, me dijo la señora. Entonces yo decía, wow, y eso que estoy atendiendo aquí la gente rápido, o sea, que yo me pierdo en el momento y no estoy pendiente, si me están viendo, porque tengo mucho que atender. Y lo que se me vino a la mente fue, mire, yo no tengo las palabras adecuadas para usted en este momento. Porque, ¿qué le puedo decir? Yo le digo, ¿qué le puedo decir? Sin embargo, le dije, para mí, por la manera en que le estoy viendo que usted está canalizando esto, yo me la imagino a usted sentada en el porche de su casa, viendo hacia el horizonte y con una sonrisa, disfrutando después de este dolor del milagro que tuvo de haber tenido su hijo 20. Yo sé que va a haber un momento donde usted va a conseguir la paz de que lo que dio era lo que tenía que dar y su hijo estuvo consigo, digo, con usted el tiempo que tuvo que estar. Sí, pero fue lo que sentí en ese momento. Yo rescato algo más que tal vez no viste, y es, ¿cómo puede ser que esta mujer, con lo que está enfrentándose ahorita, tenga tantos recursos en su vida que pueda ver que otra persona que no conoce tiene paz y transmite algo bonito y que pudo reconocer y que pudo felicitar de alguna manera? O sea, ¿cómo es que yo, en medio de este dolor, tengo tantos recursos, tanto ahí dentro de mí, cosas lindas, que puedo darle a otro, teniendo esas carencias ahorita? Wow, ¿verdad que sí? Darle a otro una felicitación y decirle, me inspiras tanto esto y esto y esto, qué bonito, cómo atiendes a las personas. Wow. Entonces yo diría, no se perdió en su dolor, ¿verdad? Wow, sí, eso está señora, no se perdió en su dolor, porque usted tiene un propósito mayor. De lo que más me duele es mi propósito. Quizás ella va a estar en algún momento dando charlas o compartiendo su testimonio de vida a muchas mujeres que están pasando algo similar. Wow. Sí, no me había fijado en eso. Se carga ella. Pero sí, así es la magia de querer estar pendiente y de ser curioso. Así que yo los invito a que disfruten de este episodio, de todo lo que tenemos disponible para ustedes en este año y medio de transmisión, que se conecten con nosotros y que se den la oportunidad de crecer, de evolucionar, de elevarse, de querer ser diferente y construir tu mejor versión. A mí no me queda más que despedirme, agradecerte, Erika, muchísimo por querer compartir tanto conocimiento con tanta pasión y con tanta entrega y querer ser un puente para que las personas puedan sanar y tener un bienestar que les permita vivir la vida de la mejor manera. Y qué mágico esto, tu mayor dolor es tu mayor propósito. Hoy tienen una gran pista, por eso se la dieron, pero limpiecita hoy la pista. Te tengo una más, el sufrimiento no es necesario. Puedes renunciar al sufrimiento hoy mismo. No es necesario. En la Biblia dice, en la vida tendráis aflicción. No dice sufrimiento. El sufrimiento se lo inventó algún humano y nos lo embarró y hemos estado en una sufrición, como dice el meme, y no es necesario. Puedes aprender de forma amorosa. Puedes aprender sin dolor. Puedes aprender sin sufrimiento. No es necesario que sufras. Yo le digo a un poder superior que me enseñe de forma amorosa. Ya yo me accidenté mucho en la vida, ya no quiero más, papá, ya no quiero más así, ahora quiero ser más obediente, ahora quiero que me muestres el camino, pero yo renuncié al sufrimiento porque aquello era así como, bueno, no, fue terrible, entonces, como la Rosa de Guadalupe, era puro aquello Rosa de Guadalupe, ¿verdad? Ya no es necesario. Entonces otra cosa que pueden llevarse todas las personas que nos escuchen, el sufrimiento no es necesario, el sacrificio no es necesario. Yo puedo amar sin sacrificio. Lo más importante es llenarme para poder entregarle a otros mejores cosas, mejores regalos. ¿Cuán llena puede estar esa señora que tuvo regalos para darte? Otra persona que hubiera estado más vacía en la misma situación diría, todo es una mierda y es una mierda y la fila fue una mierda y la atención fue una mierda, porque es lo que tiene aquí. Y eso es lo que tenemos que entender. Y que en esos momentos de pena, en esos momentos de dolor es cuando sale la esencia de lo que yo veo lo que sale, la esencia que salió de esa señora, yo la puedo ver. Y yo digo, wow, qué señora. Está súper evolucionada. Por algo tiene un pacto de alma tan fuerte. Ella puede con eso.
Entonces, qué lindo el día de mañana verla en una entrevista como esta o en otros medios diciendo, sí se puede salir adelante, sí puedes tener paz a pesar de perder a tu marido y a tu hijo, sí se puede tener paz, sí se puede estar bien, sí se puede sanar. Bueno, a mí no me queda más nada que agregar, sino darle la bienvenida a este episodio y desearles una buena noche. Que estén bien. Chao, chao. Gracias. Chao.